Ok, ahí estamos. Y bueno, entonces, sí, es lo que te decía, Odil, precisamente ahorita las asesorías son precisamente para que podamos platicar de lo más reciente, ¿no? Porque pues obviamente han salido más cosas a raíz de, bueno, después de estas clases, y pues constantemente se va actualizando lo que es la animación y cada vez salen cosas nuevas y cada vez hay más plataformas, cada vez hay más y más cosas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Rápidamente voy a seguir un poco, estábamos hablando de Disney la vez pasada, voy a mostrar un poco de las actualizaciones de Disney, ¿no? De lo que ha hecho, el rumbo que ha tomado a raíz de muchos problemas que tuvo financieros, luego problemas que tuvieron de manera interna, pero no está compartiendo. A ver, déjenme otra vez darle. Oye, una preguntita. Sí, dime, No Jerry. sé, no sé cuándo nos vas a hablar un poco más sobre qué va a consistir la asesoría final, el proyecto final. Ya nos Ajá, habías ya no comentado sabes. que vamos a hacer un dibujo sobre nuestro Ujú. personaje con un estilo anterior, Sí, pero no sé si vayas a incluir algún tipo de examen con cosas de las clases, porque las he visto, voy hasta el Stop Motion 2, ajá, pero si preguntas algo así como que nombres de gente que has ajá. mencionado, nada más no me voy a acordar No, jamás y de fechas ni hecho, nada. Entonces, no sé. ajá. Sí, mira, Jerry, de hecho, lo que hago es darles una guía, sí, porque obviamente, pues, sí, es parte de la evaluación, algo de los conocimientos, y yo les doy esa guía con anticipación, se los comparto la otra semana, y con esa guía ustedes, ahora sí que pues, vas viendo las clases o vas contestando, o si no puedes buscar, y ya vas a tener así que las respuestas, y ya el día de la evaluación yo te voy a decir, oye, Jerry, te voy a preguntar tal, y no me salgo de las preguntas de la guía, ¿ok? Entonces ya sería mucho más sencillo. Tampoco es así que o sea, si te equivocas en un apellido, no es así, ay, ya, reprobaste, ¿no? Porque pues sí está como muy lógico. A veces hay nombres muy difíciles, ¿no? Y trato de no me clavar mucho en fechas o algo así. Entonces, usted es una guía de 15 preguntas y entonces ya en el día del examen yo te voy a hacer una pregunta. Si la contestas, pues ya estás. Si no, vuelvo a hacer un segundo intento y si no, hasta hay un tercer intento. ¿Ok? Entonces es algo bastante sencillo. Ya van a tener ahí su guía. Y vino ahora sí que no viene nada que esté fuera de, ¿no? El contexto de las clases. Déjenme ver porque se me cerró ahorita el PowerPoint. De esas cosas que quiere uno estar bien en las clases. Pero bueno, me cerró ahorita la presentación. Me la vuelvo a cargar. Y pues precisamente hoy vamos a hablar de Disney, porque pues Disney ha tenido una historia muy larga. Más o menos les platiqué un poco del rumbo que tomó con la Segunda Guerra Mundial, las repercusiones que tuvo cuando hubo una huelga de dibujantes, porque en los 40 pues no se les tomaba en cuenta, por ejemplo, si tú animabas o hacías acetatos o hacías lo que eran los in-betweens, que eran los dibujos que iban entre los dibujos principales, pues era como una labor así como si fueras un esclavo más y no tomaban en cuenta ese trabajo. Entonces, pues muchos artistas están muy disgustados con esta situación y es obvio que hubo un reclamo y gracias a esta huelga de los 40, pues cambiaron muchas cosas, ¿no? Bueno, eso les estoy hablando a nivel de Estados Unidos, en donde se hizo un gremio, que actualmente existe el gremio. Es muy bueno este gremio porque, pues, si tú estás entrando a la industria en Estados Unidos, tú sabes cuánto debes de cobrar, el gremio te ayuda en pues en ciertas cosas legales, ¿no? Por ejemplo, te asesoran, entonces es muy bueno que existan a veces los gremios, aquí pues ha sido una cosa a veces terrible los sindicatos, ¿no? O los gremios, pero bueno, en la parte artística casi todo lo que es la industria del cine se rige por gremios en Estados Unidos y pues la verdad es que pues la gente sí está muy respaldada, ¿no? Entonces eso es lo que ha sido bueno. Déjenme, ahora sí ya vamos y estamos completos. Okay. Bueno, ahora sí ya tenemos la presentación ya lista.
Ahí, ay, Dios santo, están viendo creo que mi pantalla o qué es lo que están viendo. Que estás abriendo un archivo y el PowerPoint. Sí, Dios santo, no sé por qué está haciendo esto. A ver, ahí va otra vez. Ahí ya están viendo la presentación. El PowerPoint, sí. Vean, gracias. Entonces, bueno, rápidamente porque toco el tema muy leve, pero bueno, ¿quiénes son los 9 viejos? O cuando se habla de los 9 viejos, son animadores que algunos de ellos empezaron con Disney desde ¿cómo se llama? Desde que empezó Blancanieves, o incluso hay uno más que todavía va más, un poquito más atrás, pero pues bueno, eran animadores que se les llamaba así porque obviamente ya para los 70 pues ya estaban, ya eran de una edad avanzada, sin embargo seguían activos y muchos tomaron distintos rumbos, algunos se quedaron en la parte de asesorar a Disney en cómo adornar ciertos paseos temáticos del parque, otros adiestraron a los nuevos talentos y otros finalmente se retiraron o bien continuaron siendo como maestros o asesores, ¿no? Eh, ¿Quiénes eran los nuevos viejos? Era Les Clark, Mark Davis, algunos se caracterizaban por ejemplo, animar a lo que eran villanos, algunos siempre eran como personajes como afables, ¿no? A los héroes, pero bueno, cada quien tenía un toque muy personal, ¿no? Milt Kahl, que tenía un toque, Ward Kimball, que era como el más alocado del grupo, o sea, vean la misma fotografía, y Ward Kimball, pues animó muchos personajes, como más desparpajados, ¿no? De Disney, ¿no? Como el gato rizón, Pancho Pistolas, Pepe Grillo, el sombrerero loco. Entonces, pues bueno, fue un animador que siguió por años trabajando en Disney, también tenía con Disney la afición de los trenes, coleccionaba trenes. Eric Larson, que posteriormente después, junto con otro, empezaron ya a dirigir, ¿no? También tomaron la vena de directores, ¿no? Y los más recordados son Ollie Johnston y Frank Thomas, una por la amistad que tuvieron, hicieron una amistad, hicieron un clic desde que se conocieron, pero aparte de esto, fue porque más adelante ellos escribieron un libro que digamos que comprendía lo que era el arte de la animación. Entonces, si tú quieres ser animador, este es un libro muy bueno que han reeditado y se ha vuelto a reeditar, creo que hasta ya está en PDF, entonces, se llama Animando la Vida, en donde explican, ¿no? Cómo las técnicas que fueron utilizando y descubriendo en Disney. Y bueno, el último de ellos es Wolfman Reiterman, que él ya empezó también a dirigir películas tras la muerte de Disney. Actualmente hay muchos documentales o muchos libros alrededor de todos estos 9 viejos, y se pueden conseguir. Hay material que a veces es muy caro, pero hoy gracias a todo lo que es la tecnología digital o los libros digitales, muchas cosas se consiguen, ¿no? Estos son algunos de los libros, ¿no? De Nine Old Men, el que dice, uno de Fergus Manson, otro que habla de Mark Davis, que Mark Davis pues se involucró muchísimo, muchísimo en los parques, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver unos dibujos de los Piratas del Caribe, y pues Mark Davis sí estuvo muy, ya después se hizo Imagineer, que es como llaman a toda la gente que está involucrada en los parques, y pues empezó ya como a diseñar todo les digo, todas las referencias visuales como para poner en ciertas atracciones. Y está este documental que están viendo a la izquierda, Frankie Oli, que si no me equivoco, si tienen Disney Plus, creo que está ya disponible. Es un documental muy bueno que habla un poco sobre la amistad que ellos tenían, y el documental lo dirige el hijo de Frank Thomas, y pues habla pues es muy interesante, ¿no? Porque habla cómo creció en este ambiente, que muchos de ellos mantenían muy celosa su vida profesional, lo separaban mucho de su vida personal, pero es interesante cómo va platicando con los hijos de algunos de los animadores. Entonces es un documental que si les gusta mucho Disney, vale mucho la pena, ¿no? También hay otro que se llama Creciendo con los 9 viejos. Entonces, es de verdad que son documentales que valen la pena, y que muchas veces de estos documentales están en YouTube, ¿no? Y pues les platicaba un poco la vez pasada de la política del buen vecino, que fue una política que obviamente Estados Unidos no es porque sea muy buen vecino, pero lo hizo
con la intención de que todo Latinoamérica no estuviera del lado del eje Berlín-Roma-Tokio, ¿no? Entonces se implementó una política en la que se mandaban actores o figuras públicas importantes a ciertas partes de Latinoamérica, y en este caso comisionan a Disney, el gobierno de Estados Unidos lo comisiona para que venga a hacer un viaje de buena voluntad a toda Latinoamérica, y es en este viaje cuando, por ejemplo, cuando salió Coco, pues estaban como, ay, Coco se fija mucho en la cultura mexicana y todo. Y pues la verdad es que desde el 41, 40 que se hizo esta película, pues ya empezaban un poco a hacer este tipo de trabajos. Es decir, se viaja a un país, se investiga un poco, se conoce pues las ciudades locales, como para empezar a trabajar, a hacer una película, ¿no? Digo, si ya la vemos ahorita a la luz, pues ya casi 70 años después, pues a lo mejor la película adolece de ciertas cosas, o la figura del mexicano es como se pintaba en las películas de Pedro Infante, ¿no? Por ejemplo, el mismo personaje, ¿no? El gallito, pues es un charro, ¿no? Con las pistolas y sale disparando. Entonces, es un poco a lo mejor, un poco de estereotipos que obviamente están influenciados también por lo que se veía en el cine también en esa época, y cuando pues obviamente viene alguien como turista, pues le muestras como el lado más folclórico, ¿no? Entonces es una visión como más turística de los países latinoamericanos, y en particular Los Tres Caballeros pues se centra mucho más en lo que es México, ¿no? Y cuando estrenaron la película, en ese entonces se invitó a Disney, se hizo una gran faramalla, la prensa lo aduló mucho por el trabajo que había hecho, porque recuerden que también si ustedes leen notas de las prensas de los 40, pues eran como más, digamos que más educados, ¿no? En decir, ay, esto está muy bonito. Y no había como tanta crítica como hay hoy en día, ¿no? Que la gente sí dice, bueno, pues esto está mal por esto y esto. Pero bueno, así fue todo esto. Un poco hablando de todo esto ya es un tema aparte. Últimamente ha habido muchas exposiciones alrededor de lo que es el tema de animación, y obviamente más alrededor de Disney, pues por el poder económico que se tiene. Cuando se estrenó Coco, eh, se estrenó en la Cineteca Nacional, se hizo una exposición que duró de octubre a enero del 2018, pero fue muy buena. Yo también tuve oportunidad de visitarla, porque hablaban un poco precisamente de la política del buen vecino, y todo el material que mostraron es material que es de propiedad de Disney. Entonces Disney tienen un museo en San Francisco, y todo ese material lo prestaron para que se trajera esta exposición. Entonces, pues fue un muy buen ejemplo, y lo agradable de esto es que ya empiezan a traer como más muestras de animación conforme, pues, no sé, se va haciendo localismos. Por ejemplo, ahorita está la película de Encanto, que es de Colombia. No dudo que empiecen a hacer algo así alrededor, pero pues bueno, fue interesante porque por primera vez podía ver uno tanto cosas antiguas, por ejemplo, de Los Tres Caballeros, como cosas obviamente referente a Coco, ¿no? Que bueno, ustedes saben que Coco es por computadora, no es que haya un dibujo o un acetato, pero trajeron maquetas originales o los bocetos que hacen los diseñadores de arte. Eh, Después de la guerra, ¿qué fue lo que pasó? Pues durante el periodo de la guerra se estrenaron películas como estas de Los Tres Caballeros o Saludos Amigos, en que las películas de Disney no contaban una historia completa en sí, ¿no? Sino que eran como compuestas por mediometrajes o por como cortometrajes, ¿no? Los Tres Caballeros más o menos tiene como una narrativa en que van pasando por varios países, igual Saludos Amigos, pero en el Inter hubo otras películas de Disney donde se enfocaban más en cortometrajes, ¿no? Hay uno que es Mickey, o sea, uno de los largometrajes se llama Mickey y las habichuelas mágicas, pero está conformado por una serie de cortometrajes. Entonces, cuando ya acaba la guerra, también llega la televisión a Estados Unidos de manera más fuerte. Digo, la tele existe desde los 20, pero se introduce obviamente en los hogares a partir de los 50. Entonces, él dice, bueno, yo quiero regresar ¿cómo se llama? Vamos a regresar a hacer largometrajes animados. Y en este caso, años después, desde Bambi, desde el 41, se lanzan a hacer Cenicienta, ¿no? Que vuelven como a las princesas. Entonces, obviamente, la Cenicienta fue un éxito rotundo.
tanto crítico como comercial. Tomó 2 años hacer la película. Es poco tiempo para un largometraje animado de manera tradicional. Y después, ¿qué pasa con Walt Disney, la figura de Walt Disney? Pues Walt Disney se empieza a centrar en otros proyectos y se empieza a alejar un poco de la animación, y es por eso que hablé de los 9 viejos, porque los 9 viejos empiezan a tomar rienda de lo que es el estudio de animación. Disney se obsesiona con la idea de un parque temático, en donde quiere hacer un parque que reúna a todas las familias, ¿no? Y bueno, que obviamente aparte pues muestra personajes de sus producciones. Entonces su sueño se concreta el 17 de julio del 55, abre Disneylandia, y ya les digo, sí cambia mucho el rumbo de hacia dónde fue Walt Disney, porque Walt Disney se empieza a alejar totalmente de la animación y recae en los 9 viejos. Después de eso también otro de los proyectos grandes, bueno, también antes de que muera, se mete mucho en hacer, ya empiezan a hacer producciones con actores, hicieron, no sé, David Crockett, El Zorro, ¿no? Y empiezan también a hacer más programas para la televisión. Entonces Disney centra su atención en todo esto, y aunque supervisa las animaciones, pero pues ya no está tan al pendiente. La última animación en la que él tuvo control fue el Libro de la Selva. Y bueno, pues Walt Disney muere de cáncer el 15 de diciembre del 66. Hay muchas leyendas alrededor de su muerte, que si lo tienen congelado, que está ahí congelado y cosas así, pero pues no sabemos, son leyendas urbanas. El chiste es que, bueno, pues sí hubo repercusión. ¿Por qué? Porque ya para este entonces no es que haya dejado de existir la animación, sino que eh, el problema fue que como arribó la televisión, entonces ya muchas compañías como Warner que hacían cortometrajes para el cine, pues se quedaron de repente sin poder exhibirlas. ¿Por qué? Porque ustedes iban al cine, pues veían cortometrajes, veían un noticiero, unas animaciones, y empezaba la película principal, ¿no? Pero con la llegada de la tele, pues los cines tenían que competir con la tele, entonces removieron muchos de estos, como amenidades antes de la función principal, y se lanzaron con poner ahora sí que la película varias veces al día, ¿no? Entonces, bueno, así fue esta situación, muere Disney, y el último proyecto con el que supervisa es el Libro de la Selva. Ya casi, ya obviamente creo ya no la vio completa, pero pues sí estuvo involucrado en esta. ¿Y qué pasa con la muerte de Disney? Se desestabiliza mucho. ¿Por qué? Porque casi toda la atención de Disney se centró en lo que fue Orlando, ¿no? Ya había abierto el parque en California, y ahora quería abrir, tenía una idea de hacer como una ciudad, digamos, funcional en Orlando. Y pues obviamente ya lo que se hizo después de su muerte fue muy distante a la idea que él tenía en la cabeza, ¿no? Porque él quería ser como una ciudad inteligente en donde pues pudieras como pedir el súper, digan, como lo hacemos hoy en día, como por internet, que todo fuera como una ciudad muy segura, como una ciudad pequeña. Pero pues bueno, su hermano era el que llevaba la contabilidad, ya se había retirado, tuvo que salir del retiro y concretar el sueño del hermano de hacer el parque de Orlando. Entonces, pues finalmente fue otra vez otro parque temático con ideas más futuristas. Tiene una sección que, bueno, en ese entonces Epcot tendía como a visualizar cómo iba a ser el futuro dentro de 30, 40 años. Ha cambiado mucho desde entonces. Y pues bueno, el hermano que era contador otra vez se mete un poco a la animación, pero pues llega un punto en que él se retira, y pues no hay una cabeza en lo que es el departamento de animación. ¿Por qué? Porque ya también los 9 viejos, pues ya ahora sí que haciéndole alusión al nombre, ya estaban muy grandes, ¿no? Y empiezan unas pugnas ahí, y bueno, el que se mete a la dirección de Disney es el yerno de Disney, que el yerno de Disney pues no le importaba un pepino lo que era la, la animación, pero pues empieza a hacer muchos malos manejos de dinero. Perdón aquí por estas gráficas que tengo aquí en inglés, pero pues empieza a hacer malos manejos, y viene un derrumbe de las acciones, y viene una caída muy, muy fuerte en el 1984. Por eso se les puse esta noticia en inglés, que es del New York Times del 7 de septiembre, en donde
hacen renunciar ¿cómo se llama? Al yerno de Disney, porque pues la verdad no tenía idea. ¿Quién queda a la cabeza de Disney o quién quiere quedar a la cabeza de Disney? Disney tuvo un sobrino, que su sobrino fue el Roy Disney, hijo de su hermano. Únicamente tuvo un hermano Disney, entonces no tuvo más hermanos. Entonces, este sobrino también trabajó muy de cerca con él y pues tenía pues tenía como más comunicación. Las hijas de Disney son adoptivas, entonces no se involucraron tanto en la parte de ¿cómo se llama? De lo que fue el parque, ni lo que fue la animación, pero su sobrino Roy sí se quiso meter más, pero por cuestiones legales, pues él no tenía como, digamos que no era el inversionista mayor y se le fue relegando. Roy Disney es la persona que ven aquí en medio y en un momento se hizo una campaña de que rescaten a Disney y se contrata a un ejecutivo que venía de un estudio de cine muy importante, que era Mike Leisner, y esta persona que están viendo del lado derecho se llama Frank Wells. Entonces, cuando contratan a Eisner, empieza a haber una serie de cambios, porque las animaciones para lo que fue la década de los 80s, fue una década muy turbia donde casi no había animaciones, ¿no? Obviamente en Europa se hacía mucha animación, pero la animación no llegaba aquí. ¿Por qué? Porque estaba también la Guerra Fría, entonces casi todo lo que venía de Europa no llegaba a México, ¿no? Había cosas que llegaban, como japonesas sobre todo, pero largometrajes casi nadie estaba haciendo como largometrajes en ese entonces, ¿no? Llegaban muy pocos largometrajes durante los 80s, más o menos también en México se empiezan a hacer por ahí un largometraje animado, pero pues lo que era Disney, que era el estudio más fuerte, pues los largometrajes que lanzaba, pues a la gente no les gustaba o no enganchaban con el público, ¿no? Dentro de este periodo se encuentra El Zorro y el Sabueso, El Caldero Mágico, Oliver y su pandilla. Entonces, cuando empiezan a hacer estas animaciones, pues la gente se empieza a alejar de los parques, de la animación en sí. Entonces también pues les empieza a llamar la atención que los parques de repente no tenían casi gente y las acciones empiezan a desplomar. Entonces Eisner empieza como a meter dinero, empieza a hacer ciertos cambios, ¿no? Y pues uno de los cambios que se preveía que iba a hacer Michael Eisner es que dejara a Roy Disney, que si se fijan es idéntico al tío, como presidente de animación, pero queda Frank Wells. Entonces Frank Wells era una persona muy afable, ¿no? Que mantenía como la cordialidad entre todos. Sin embargo, pues muere Frank Wells en el 94 y contratan a Jeffrey Katzenberg, ¿no? Quien venía de Paramount, y a él le encargan la parte de animación. Entonces Jeffrey traía como nuevas ideas, pero obviamente chocaba mucho con Roy Disney, pero pues bueno, junto con Frank Wells y con Jeffrey, vienen una serie de cambios que pues beneficiaron un poco a Disney y otras no. También durante este periodo, del 84 al 94, muchos animadores se salen de Disney porque ya están hartos, ¿no? Se independizan. Entre ellos está Don Bluth, Gary Goldman, John Pomeroy, que de ellos hablaré un poquito más adelante. Pero durante este periodo tan turbio, pues que empiezan a irse animadores, pues se quedan como pues sin la gente, y también muchos de los nuevos viejos también se empiezan ya a retirar o empiezan a morir, y es toda esta historia o todos estos años turbios están retratados en este documental que se llama Despertando a la Bella Durmiente. Creo que lo pueden ver en YouTube, si no me equivoco, y también ahorita en Disney Plus ya está disponible este documental. Abarca muy bien, obviamente pues lo hizo Disney, ¿no? El director que lo hizo pues fue un productor de Disney que produjo La Bella y la Bestia, Aladdin. Entonces pues obviamente tocan lo turbio de una manera muy light, ¿no? Pero hay libros donde sí pues dan nombres, dan todo el chismerio que se hacía ahí, que todo mundo se odiaba. Hay dibujos, por ejemplo, ven el dibujo de la portada, se ven que es el castillito que está con dinamita, porque muchos animadores estaban hartos de cómo los trataban, ¿no? Entonces no era como la historia feliz que todo el mundo retrata, sino que muchos animadores estaban muy descontentos con las elecciones que habían hecho para poner a alguien, ¿no? Como presidente de animación. Entonces,
dentro del periodo, de este periodo turbio, lo bueno que hubo es que, pues bueno, cuando viene Jeffrey Katzenberg, se toma la decisión de hacer una nueva, otra animación basada en una princesa, ¿no? En este caso fue La Sirenita. Pero también cuando se toma este rumbo, pues se le cambia un poco el rol a las princesas, ¿no? Porque por primera vez vemos a una princesa que tiene el deseo, se revela contra el padre, ¿no? Contra la figura paterna en este caso, y es de las primeras, fue la primera princesa en como luchar por sus sueños. Entonces, eso le dio un giro radical a la historia en ese entonces. Digo, ya no es nada nuevo, pero para el 1989, pues fue algo como muy sorprendente. Y aparte también quisieron darle, siempre habían puesto canciones en todas sus películas, pero pues para esto se contrató a gente de Broadway para que les dieran otro toque a las canciones, ¿no? No tanto que pase La Sirenita, lo que les decía, en este libro es muy bueno, se llama Disney War, que aquí sí, pues detallan todo lo que pasó durante esos años. Es un libro que creo que no se ha traducido al español, pero bueno, vienen artículos muy buenos sobre todo lo que pasaba dentro de la compañía, ¿no? Y aquí ya sí se meten como más a detalle en los detalles como más turbios o más oscos que hubo, ¿no? ¿Quién odiaba a quién? Y mientras que el documental, les digo, pues trata de una manera muy ligera todo la problemática, pero es interesante si lo quieren ver, ¿no? Y bueno, entonces, ahorita volviendo a La Sirenita, pues bueno, cuando se hace La Sirenita en el 89, se toma la decisión de hacer algo como más apegado a Broadway. Sale La Sirenita y tiene un éxito rotundo con la crítica. Y a la par también estrenan Patoaventuras, la película. Disney más o menos en los 80s, a finales de los 80s, se empieza a centrar en hacer más series de televisión que tienen bastante éxito, porque también muchas compañías de animación como Warner, que por años dejaron de hacer trabajos, se empiezan otra vez a meter a la televisión, ¿no? Entonces en el 90 sacan, en el 92 sacan esta serie de Batman animado, que pues, para muchos fans y muchos críticos ha sido como la mejor serie animada de superhéroes. Empiezan también a producir, Spielberg empieza a meter dinero a animación y hacen Animaniacs, hacen Tiny Toons. Entonces la televisión estaba como muy reñida, entonces también Disney empieza a hacer lo mismo y empiezan a meterse en la tele, ¿no? Entonces hacen los Gummy Bears, hacen Pato Aventuras, y una vez que sacan Pato Aventuras, la película también tiene muchísimo éxito, y digamos que con el capital que se empezó a recuperar de estas cintas, empiezan otra vez a modificar la mercadotecnia en los parques. Entonces empiezan a poner, obviamente, a refrescar a los personajes, ponen personajes de La Sirenita, empiezan a dar como, hacen desfiles. Entonces empiezan otra vez a atraer a la gente, y algo que a lo mejor los que están un poco más grandes recordarán, antes no, si salía una película no había tanta mercancía como hoy en día, ¿no? Hoy no está ni saliendo la película y 3 meses antes ya están con el cereal, o bueno, ya ahorita ya no, porque el tío Gatell nos dijo que no hay que poner animalitos en las cajas del cereal, pero, pero pues bueno, ya podemos ver como productos alusivos a las películas. Entonces, pues la mercadotecnia empezó a crecer exponencialmente, entonces se empieza a generar dinero, lanzan La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia es un éxito rotundo, que cumplió 30 años apenas, se lanzó en el 91, y pues La Bella y la Bestia pues fue así como rompió un hito en la historia de la animación, porque la llegan a nominar a mejor película, ¿no? Entonces, el que hayan hecho esto giró a toda a la crítica cinematográfica que siempre ninguneaba la animación, volteó ahora sí que la cabeza de todos los críticos hacia la animación, y se empezó a tomar más relevancia a los proyectos animados. Cuando sale Aladdin, pues también es un éxito inusitado, y viene El Rey León, ¿no? Entonces, con El Rey León todo el mundo se vuelve loco, y con El Rey León, ¿qué pasa? Pues es cuando muere Frank Wells, este personaje que está del lado derecho, y es cuando empiezan más problemas aún en Disney, porque Jeffrey Katzenberg, que está aquí, pues se quiere seguir encargando, quiere ser el presidente de animación. Sin embargo, Mike Eisner dice, no, no vas a ser tú, va a ser Roy. Y entonces él se enoja, y vamos a ver más adelante qué pasó con este personaje de Jeffrey Katzenberg, ¿no?
Pero pues bueno, después Michael Eisner deja la presidencia de Disney, renuncia y entra en 2000 Bob Iger, que Bob Iger pues le ha dado como otro giro a la franquicia de Disney. ¿Por qué? Porque pues ya la verdad se ha hecho más, más ambicioso. Eh, Hay una nueva guerra interna en Disney, pero bueno, finalmente Eisner ya de plano ya se harta y deja Disney. Y cuando entra Bob Iger, hubo muchos cambios. ¿En qué sentido? Bob Iger, en cuanto entra como presidente de Disney, lo invitan a inaugurar el parque de Tokio y empieza a ver que todas las botarguitas y los animalitos y todos los niños, pues traen personajes de Pixar, no traen personajes de Disney, ¿no? Para este entonces, Pixar era una compañía independiente que se junta con Disney para que les pueda distribuir las películas, ¿no? O sea, Pixar operaba como un estudio, que era parte, que ya hablaré de Pixar, era parte de George Lucas, de su compañía, se la vende Steve Jobs empieza a hacer un poco de dinero con animaciones, hasta que dicen, pero no hacían como el capital necesario, entonces se unen con Disney para que Disney les distribuya a nivel mundial sus películas. Entonces hacen un trato que abarcaba un periodo de 10 años. Entonces, para cuando cuando Iger entra, ya está por vencer el contrato. Entonces, la última película que estaba dentro del contrato era Cars, que también Cars tuvo mucho éxito a nivel comercial. ¿Por qué? Porque si se fijan, siempre hay franquicias. Por ejemplo, Winnie Pooh está enfocada como a niños y niñas. Mickey Mouse igual niños y niñas, ¿no? Las princesas pues marcaban más que era para las niñas, pero no había como un mercado que explotara a los niños entre 7 y 11 años. Cuando sale Cars, pues obviamente empieza a sacar el carrito, entonces pues explotaron un doble, o sea, tanto a los papás como a los niños, empezó a crecer mucho el mercado y se vendieron muchísimos juguetes. Entonces, todo eso lo vio Bob Iger durante el desfile y dijo, pues ¿saben qué? Creo que tenemos que continuar nuestro contrato con Pixar. Y es más, no lo va. Y entonces estaban con que sí se hacían más películas, que ya como que se divorciaban. Y Bob Iger dice, pues compramos Pixar, porque Pixar es el que está ahorita haciendo películas que más generan, más que Disney, ¿no? Entonces, Iger toma la decisión de comprar Pixar y a su vez empiezan a comprar más franquicias, ¿no? También en el 2010, bueno, dentro de las franquicias compra Marvel, compran Star Wars, y entonces empiezan a hacer como de franquicias y se fijan ya lo que era Disney, de crear películas animadas como propias, pues ya se empieza a derivar en otras cosas porque ya tienen marcas, ¿no? Como Marvel, como Star Wars bajo ahora sí que su auspicio. Y en 2017, pues, los Simpsons lo predijeron, como han predicho muchas cosas, porque iban a ser de Disney, pues empieza a decir Disney que quiere comprar a la compañía Fox. Este trato estuvo casi un año parado porque pues en Estados Unidos hay una ley del monopolio y efectivamente ellos entran en un monopolio, ¿no? Actualmente los 5 estudios de cine grandes que existen, que es Paramount, Fox, Disney, ahí se fueron los otros dos, Universal, pues ya no son como cuando empieza el cine, que eran compañías independientes. Lo único que es independiente es Disney, ¿no? Pero pues Fox ya era dueño de no sé quién, que ya la gente era de parte de otra compañía, ¿no? Era una compañía de la corporación News. Entonces venden Fox y entonces está que Disney lo quiere, dicen que Disney no debe de comprarlo, pues se va a quedar con todo, pero pues obviamente lo hace con cosas estratégicas porque también parte del catálogo de Marvel estaba en Fox. Pues Star Wars, los derechos de exhibición de Star Wars son de parte de Fox, también los tenía Fox. Entonces, pues hábilmente se compra esto y para el 2018 se aprueba el trato y pues los Simpson pasan a ser parte de la compañía de Disney, ¿no? Mucho se especuló que qué iba a pasar con los Simpsons, que se iban a perder esa irreverencia. De por sí ya también ya los Simpsons ya estaban muy desgastados, porque ya es una serie que tiene 30, 32 años casi, y pues ya se empieza a desgastar con el tiempo, pero pues bueno, ahorita voy a hablar de unos cortos que han hecho, que afortunadamente siguen manteniendo como esa ironía, ¿no?
Aquí es una línea de tiempo de todo lo que ha hecho Disney hasta el 2018. Ahorita vamos a hablar de lo que siguió después del 2018. En la época dorada, pues bueno, viene lo que es Blancanieves, Pinocho, Fantasía y Bambi, ¿no? Después viene lo que es la época de la guerra, que era lo que les mencionaba, que eran largometrajes formados por cortometrajes, ¿no? Está Saludos Amigos, Los Tres Caballeros. Aquí no me acuerdo cómo le pusieron, Tiempo de Melodía, creo. El Fun and Fancy Free es el de Mickey y las Habichuelas Mágicas. Y está la de La Leyenda del Jinete Sin Cabeza, ¿no? Que está formado por 2 mediometrajes. Pero después, bueno, viene la parte, la que consideran la época de plata, ¿no? Que abarca de La Cenicienta hasta el Libro de la Selva, es cuando ya Disney pues empieza ya a supervisar de una manera más, yo creo que el último proyecto que ya empezó a supervisar mucho menos Walt Disney, puedo decir que fue 101 Dálmatas, La Espada en la Piedra y El Libro de la Selva, ¿no? Porque todavía en la Bella Durmiente como se hizo un cambio de mostrar la película en otro tipo de aspecto de radio, entonces se involucraba mucho también lo tecnológico. Las películas que les dije que no hicieron como mucho contacto con el público son Los Aristogatos, Robin Hood, la primera de Winnie Pooh, Los Rescatadores, ¿no? O Bernardo y Bianca. Está también El Zorro y el Sabueso, El Caldero Mágico, que en El Caldero Mágico, bueno, la anécdota es que ahí trabajaba Tim Burton, ¿no? Antes de ser director de cine fue animador, y pues fue una película perfecta para él, porque es como de todas las de Disney, es como la más oscura, ¿no? Y que trata un poco de magia negra y cosas así. Y después estuvo una que hicieron como de Sherlock Holmes, pero con versión ratones, ¿no? Que aquí le pusieron Policías y Sabuesos, y Oliver y su pandilla, ¿no? Pero el Renacimiento ya como tal, pues les toca, les digo, es un gran éxito que tienen con La Sirenita hasta El Rey León. Y El Rey León, curiosamente, ahorita que hablaba de Jeffrey Katzenberg, como que para él El Rey León era el patito feo, porque él estaba apostando todo al proyecto de Pocahontas, ¿no? Aquí ya vamos a empezar un poco con digo, ahorita ya está muy de moda, pero con la corrección política, ¿no? Entonces, hacen esta película de Pocahontas basado en un personaje histórico de Estados Unidos, en donde pues se acercaron también a la comunidad indígena pues para tener como un acercamiento más real, no caer como en errores, ¿no? Y pues estuvieron de cerca y todo, pero pues Pocahontas no tuvo el éxito que tuvo, y después lanzaron El Jorobado, que a mi gusto es una de las mejores películas de Disney, pero pues también El Jorobado tiene si la vemos con ojos así como más críticos o de adultos, pues hay lujuria, ¿no? Hay ciertos aspectos que pues no son como muy de Disney, no es una historia tan propia de Disney, y bueno, pues creo que con Tarzán tuvieron un éxito inusitado. Pero después de lo que llaman el posrenacimiento, son películas que si bien mucha gente recuerda, mucha gente les gusta, ya no tuvieron el empuje que tuvieron las del Renacimiento, ¿no? Muy poca gente fue a ver, por ejemplo, El Planeta del Tesoro, ¿no? Chicken Little. Después, durante este periodo del posrenacimiento, se anuncia que esta de las vacas vaqueras va a ser la última película de animación que se va a hacer ¿cómo se llama? En animación tradicional. Entonces, cuando anuncian eso, pues mucha gente dijo, pues, ¿cómo están locos? O sea, es la industria, es la compañía que empezó con animación tradicional y ahora la están negando. Entonces, pues fue así como, también mucha gente dijo, pues, ¿qué le pasa a Disney, no? Y bueno, ¿qué pasa con todo esto del renacimiento de Disney? Ahorita vamos a hablar de esto, pero bueno, antes de que me aleje del tema, cuando Eisner entra, cuando Bob Iger entra como presidente de Disney, pues les digo, Pixar era el que reinaba un poco, ¿no? En cuanto a la parte de películas. Entonces, la cabeza de Pixar en ese entonces era John Lasseter, y se decide que John Lasseter quede como presidente de animación. Entonces, cuando entra John Lasseter, justo entra, en 2008, entra John Lasseter como presidente de animación. ¿Y qué pasa con John Lasseter? John Lasseter, cuando entra, estaban por lanzar la película de Bolt, y dijo, Bolt tiene muchos errores,
va toda la animación para atrás. Entonces, ¿cómo? Ya llevamos casi el 75% de la película. Dijo, no me importa, está muy mal estructurado el guión, va para atrás, tenemos que hacer cosas nuevas. Entonces, fue muy bueno porque, pues bueno, finalmente la película a lo mejor no tuvo el éxito comercial que se debía, pero sí se ve mejor estructurada, ¿no? Y lo que hizo John Lasseter es decir, bueno, yo también crecí con animación 2D, vamos a seguir, eso de que ya no se va a hacer animación 2D es una falsedad, vamos a seguir trabajando proyectos en 2D. Entonces anuncian que el siguiente proyecto de Disney va a ser otra vez en animación tradicional y es La Princesa y el Sapo, ¿no? Que también por primera vez tuvo mucho ruido porque por primera vez es una princesa afroamericana, aunque pues ya había habido, ya habían existido princesas como con otras nacionalidades, ¿no? Después, cuando llega el proyecto Enredados, se quería hacer ese proyecto en 2D. El problema que tienen, y ustedes que están animando, pues el gran problema que se encontraron fue el cabello. Animar a mano cabello se puede, pero para los niveles que manejaba Enredados, el mismo animador Glenn King, que es uno de los animadores, que era de los animadores más veteranos de Disney, que fue el que estuvo como a la cabeza de este proyecto, dijo, para animar esto en animación tradicional vamos a tardar casi 8 años, 6 años. Entonces se tomó la decisión de moverse a 3D. Posteriormente se hizo otra película en 2D que ha sido la última, que fue otra de Winnie Pooh. Y también habían anunciado que Frozen, que tenía otro nombre, que era la princesa del hielo, iba a ser en animación tradicional. Sin embargo, pues ya para entonces, ya cuando se hace Frozen, pues se decide seguir la línea de la animación por computadora. Y después, ¿qué pasó con John Lasseter? No voy a hablar después cuando hablemos de Pixar, pero John Lasseter lo acusan un poco de acoso sexual. No, no tanto de acoso sexual, pero de que tenía conductas no apropiadas en los estudios de Pixar, ¿no? Es decir, llegaba a abrazar como a sus compañeras, a las animadoras. Entonces, como empezó todo este movimiento en Estados Unidos de que muchas actrices empezaron a anunciar productores o a directores, ¿no? De que las acosaban para obtener los papeles. Entonces empezó a tomar mucha importancia esto y entonces muchas animadoras empezaron a pronunciarse en contra de John Lasseter y pues John Lasseter deja Disney, ¿no? Deja Disney y entonces ahora está a la cabeza de Disney una mujer, ¿no? Está a la directora de Frozen es la que está a cargo de la división de Disney, de las películas Disney, mientras en Pixar, cuando estaba John Lasseter, él se encargaba tanto de las películas de Disney como de las de Pixar. Y ahorita ya se marcó una división, entonces lo que era la directora de Frozen queda como la directora de animación de Disney, mientras que uno de los animadores más veteranos de Pixar, Pete Docter, queda como el presidente de animación de Pixar, ¿no? En la nueva era que se marca desde 2018, pues ha habido proyectos como Ralph el Demoledor 2 o Frozen 2, que también aquí, pues quiero hablar un poco de Frozen 2. La película de Frozen se supone que se ubica en, es Noruega, ¿no? Entonces empezamos con lo políticamente correcto, que empiezan un poquito en el año del 2018, ¿no? Con Moana, está Coco por parte de Pixar, y Zootopia creo que es de las mejores películas que se han hecho en la historia, porque retrata muy bien la sociedad actual, ¿no? Retrata también con una fábula con animales, se retratan muy bien los problemas que hay a veces entre humanos con esta cuestión de las razas, etcétera, ¿no? Aquí está muy inteligentemente bien hecha Zootopia, porque habla de eso, habla de los herbívoros y los carnívoros, entonces es una película muy inteligente que sin caer ahora en el tremendismo de ahora de que todo es malo, pues retrata muy bien cómo está la sociedad actual. Y bueno, lo menciono porque, pues, por ejemplo, en Frozen 2 ya se ve muy forzado que metan personajes asiáticos y negros en una historia que se supone que se lleva a cabo en Noruega, ¿no? Eh, yo a veces critico esto porque es como si hiciéramos La Princesa y el Sapo y dices, no, que no sea una princesa afroamericana, que sea una princesa rubia, ¿no? O que hicieran Pocahontas con una chica de Noruega, ¿no?
Entonces hay cosas, ya están cayendo como, hay cosas muy ilógicas hoy en día que ya no se van a poder cambiar, pero pues vean cómo también ha cambiado un poco el rumbo político, ¿no? Después del Rey León, bueno, después de Pocahontas, pues ya se empezaron a tratar como historias de otros países, ¿no? El probado pues es en París, Hércules finalmente es una leyenda griega, romana, bueno, ahí mezclan ahí la mitología griega y la mitología romana, luego Mulan estamos hablando de China, ¿no? En fantasía también tocan otros puntillos por ahí, en las locuras del emperador pues, se supone que están en Perú, ¿no? De una manera medio desparpajadona, pero es Perú, luego en Atlantis. En Atlantis creo que sí logran hacer una película con un casting, ¿no? Con muchas personalidades y nacionalidades, que creo que ha sido también de las películas que la ningunean mucho, pero pues bueno, entonces vean cómo también ha cambiado un poco el rumbo, ¿no? Lilo y Stitch habla también de personas de Hawái, que no es el típico norteamericano, pues, ¿no? Y pues bueno, empezamos también con la princesa y el sapo, pero les digo, aquí ya estamos cayendo ya como a veces en cosas ya un poco como fuera de lugar, como Frozen 2, ¿no? A mí, cuando vi Frozen 2, para mí fue como, pues está linda, pero como que si no lo hubieran hecho no hubiera pasado nada. Y también el forzar, ¿no? Vamos a meter un personaje de color, ya están como forzando a veces mucho las historias. Es diferente cuando, por ejemplo, como en Atlantis, que estructuras una historia donde vaya a haber varias nacionalidades porque se complementan así por meter a un personaje de relleno. Pero bueno, es algo que ya van a ver más comúnmente, creo que en todas las cintas. Y bueno, que también ahorita me paso a esto porque también yo creo que ahorita en Disney tienen una como crisis de historias muy grande, porque todo se ha reciclado de una forma espantosa. También hay cosas importantes que destacar en el cine que vuelve el factor nostalgia, ¿no? Gente que tenía 20 años, que ahora tiene 40, pues empiezas a tener nostalgia y empiezan a surgir películas como ahorita Cazafantasmas, ¿no? Afterlife. A mí me tocó verla de niño, ahorita estoy alucinando esta película de Afterlife. ¿Por qué? Porque me están pegando al factor nostalgia, ¿no? Pero, por ejemplo, ha habido algunos proyectos de estos de Disney que se pasaron a acción viva, que la verdad no han tenido, a mi gusto, por ejemplo, algunas se salvan, otras son terribles. A mí las más desangeladas de todas estas que estamos viendo en pantalla, pues precisamente se me hizo El Rey León, ¿no? El Rey León creo que es una película animada en 2D que muestra la perfección del 2D. Hay computadoras, sí, ¿no? Para algunas escenas, como la de la manada, pero está muy bien mezclado el 3D con el 2D. Entonces quisieron hacer el Rey León lo más real posible y mostrar a León como si fuera real, y creo que es un punto que en mi punto de vista a mí ya no me gusta, porque se supone que la animación imita la vida, y sí, lo puede hacer lo más real posible, pero sí, sigue siendo animación. Entonces en la animación te puedes permitir como que te aplastes la cara así, y pues lo aplasta, cosas que no pasan en la realidad, porque hay juegas con la animación. No, pero ahorita ya están cayendo en un exceso de hiperrealismo en las animaciones, un poco influenciado por los videojuegos, que en los videojuegos sí es un medio en donde el hiperrealismo es válido. Pero bueno, a mi gusto, por ejemplo, a mí el Rey León se me hizo horrible con 3D, sí se ve muy bonito, de repente ves al monito en computadora, al leoncito, pero la carga emocional que tiene la escena de que Mufasa perece ahí con los news, pues no es la misma a que si la vemos en la versión de computadora, ¿no? En donde pues se ve muy, muy, muy poco ese detalle, o no sé qué opiniones tengan ustedes, me gustaría saber su opinión. Y por ejemplo, también vino Dumbo, que yo esperaba un Dumbo mucho más diferente. Dije, pues está Tim Burton, ¿no? Tim Burton es como el rebelde de Disney, se salió y regresó a la cuna, pero la verdad, la de Dumbo está como muy al servicio de Disney, está súper blanca. No, o sea, no vemos al Tim Burton de otras películas, ¿no? Que se atrevía a poner personajes más sórdidos, no sé. Entonces, y también, pues, si está muy bien animado y está muy bonito y todo, pero en sí, pues vean los ojos y se ve falso, pues, ¿no? Y si ustedes ven Dumbo animada es preciosa, entonces a mí esto que han hecho de empezar a convertir todo, por ejemplo, Mulan, pues no le fue tan bien, también vino la pandemia, ¿no? Y ya meten otro Mulan con otro aspecto, ¿no? Muy diferente al que se dio
en la versión animada, claro que todo se va adaptando a los tiempos, ¿no? Cada producto es hija de su tiempo, entonces también esta versión de Mulan es hija del tiempo en el que se está produciendo, en donde hay otra visión, ¿no? Pero, por ejemplo, en Aladdin creo que sí llevaron mejor línea, ¿no? En donde Jasmine, pues, es una chica más independiente que está harta que todo el mundo le diga qué hacer, ¿no? Que eso se veía desde la versión animada, pero aquí todavía elaboran un poco más esa trama a beneficio del personaje, ¿no? Pues no sé ustedes qué opinen con respecto a estas versiones que han hecho últimamente, si les ha gustado o no les ha gustado, pero es algo que vamos a seguir viendo. También, por ejemplo, sacaron La Dama y el Vagabundo para Disney Plus. A mí también se me hace de las mejores animaciones que han hecho en la vida, esa y Lo siento, un Dálmatas. Hijo, y el que la lleven a 3D es así como de, pero ¿por qué haces eso, no? Los Dálmatas las hicieron con perros, todavía pasa más un perro real actuando, a ya estar, porque de repente se ve muy falso el que metan computadora, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión, mi humilde opinión. No sé si alguien quiera rebatir al respecto o tenga una opinión con respecto a estas versiones animadas ahora en 3D. Lamentablemente Bueno, yo no he visto ni Dumbo ni El Rey León nuevas, entonces no tengo ninguna opinión al respecto. Ok. ¿Alguien más por ahí? Sí, digo, yo igual no he visto, la verdad es que igual no me llamó la atención el Rey León, por lo mismo, como esto, de que era como que muy, o sea, sí vi la de Aladdin, y de hecho lo que usted comenta exactamente es lo que yo comenté cuando fui a verla, comenté lo mismo de que, por ejemplo, Yago, yo dije, o sea, Yago le quitaron, o sea, que el personaje era muy carismático, pero ¿por qué era carismático? Yo les decía, porque tú puedes exagerar al personaje, ¿no? Pero si lo haces, si tú de verdad lo exageras, se ve muy raro, muy amorfo y como que no te Ajá. transmite ese mismo sentimiento, ¿no? También, no sé, a mí algo que me pasó con Frozen 2, la verdad yo sentí que fue una película solo para presumir. La historia la sentí muy X, Uh-huh. los gráficos, wow, o sea, el agua yo dije, no inventes, está hermosísima, o sea, está Sí, pues, padrísimo en cuanto a gráficos, pero sentí que fue solamente eso, fue solo presumir así como, vean, nosotros hacemos esto y ya, porque la historia en sí la sentí muy, muy floja, ¿no? sí, demasiado. O sea, yo siento que realmente eso es como, solo presumieron lo que tienen, es lo que ellos entienden. Sí, efectivamente, yo también, es justo lo que me pasó. Y pues bueno, ahorita del Rey León que les mencionaba, pues bueno, tuvo tanto éxito que quieren hacer la 2, no sé qué van a hacer. Sí, sí, en sí también existe una parte 2, una parte 3 que se hicieron, que la verdad no son muy buenas. Medio se salvan la serie que sacaron ahí, que sale un cachorro ahí de Simba, que están como más dirigidas obviamente a un auditorio más infantil, ¿no? Pero creo que funcionan mucho mejor. Pero bueno, sí, qué bueno que mencionen estos puntos porque sí, les digo, a mí se me ha hecho muy desangelada esta conversión. Eh, digo, de las princesas lo entiendo, ¿no? Pero sobre todo en estas, ¿no? Que quieren llevar a la dama, lo que les mencionaba, la dama y el vagabundo, Dumbo y el Rey León, pues se me han hecho muy desangeladas, ¿no? Y pues bueno, aquí ya ahorita tuve déjenme si puedo abrir la otra presentación que se cerró porque ya estaba actualizada. Bueno, ¿qué ha hecho obviamente también Disney a raíz de, qué ha sacado después Disney de Frozen 2? Déjenme, que les digo que me mostró, pero, ya tenía aquí. Porque ahorita están con la de Encanto, ¿no? Esa tampoco la he Encanto, visto de Frozen 2, entonces tampoco tengo opinión al respecto. ok. Ojalá, si las llegas a ver, Jerry, pues ya te formarás un criterio, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita, bueno, de lo último que ha hecho Disney, hizo Raya. Vean cómo después de 2018 que se hizo Coco, ¿no? Es lo que les digo, que la agenda, se ve como una agenda política, porque, bueno, se hizo Coco, se hizo ya Luca, ¿no? Que Luca se lleva a cabo en Italia. Luca está, a mi gusto, está muy bien hecha, porque obviamente también involucran un director italiano, que eso es importante. Después de Luca hicieron Raya, ¿no? Raya y el último dragón, que no sé si han tenido oportunidad de verla. Y después de Raya, ahorita, hoy se estrena, o se estrenó más bien ayer, hoy es 27, se estrenó el 25, Encanto, que Encanto se lleva a cabo en Colombia, ¿no? Entonces, los directores son norteamericanos, obviamente le dieron el mismo tratamiento que se le dio a Coco,
¿no? En donde los directores viajaron a Colombia, se acercan a gente, ¿no? Que está muy allegada a la cultura colombiana. Menciono esto, ¿por qué? Porque ¿qué pasó con Coco, que es de Pixar, bueno, Pixar Disney? Cuando anuncian Coco, pues iban a registrar como marca para el título de la película El Día de Muertos. Entonces la gente dijo, no, ya se está expropiando Disney de nuestra tradición, ¿qué les pasa? Son una basura de personas. Entonces empezó a haber un movimiento muy, muy fuerte en Los Ángeles, que es donde está la comunidad mexicana más grande, o de las comunidades mexicanas más grandes, y se hizo un movimiento que se llamaba Muerto Mouse, ¿no? Y esto de Muerto Mouse era como que estaba en contra de Disney. Entonces, de los principales detractores de esto, pues se acercó Pixar hábilmente, dijeron, no, espérense, vamos a parar esto y vamos a cambiar el nombre. Entonces se acercaron a los detractores y les dijeron, oigan, pues queremos hacer una película decente, que respete sus tradiciones, entonces queremos invitarlos a que sean nuestros asesores. Entonces como que, pues sí le dio como un giro, porque dijeron, no nos esperábamos esto, ¿no? Y la gente que estaba como detractor se involucró en el proyecto, se involucró también a la gente dentro de Pixar que, a ver, ¿quién es mexicano o tiene ascendencia mexicana? No, no, pues que yo. Entonces empezaron como a juntar historias, a tratar y a elaborarlo de tal manera que se apegara lo más posible pues a la sociedad. Es complejo, a lo mejor en unos años vamos a ver Cuco y decir, ay, no, pues hay como estereotipos, hay cosas por ahí, ¿no? Pero creo que la intención, en sí la intención es buena de quererse acercar a retratar algo más real, más acercado a la realidad. Entonces, en el caso de Encanto, que ya se estrenó el día de ayer tanto en cines como en plataforma digital, pues les digo, es en Colombia, ¿no? Hacen un poco referencia al realismo mágico tan presente en las novelas de Gabriel García Márquez, pero pues también ya han salido críticas positivas al respecto, no digo lleva 2 días la película, pero ya han dado críticas positivas y pues veremos qué lugar les dará la historia, ¿no? En su momento, cómo se verán estas películas, pero lo que quiero que noten es como, por ejemplo, es Coco, Raya, que también habla de una chica oriental, después viene Luca, ¿no? Italiano, y ahorita se fijan, se están centrando en historias de otros como países, ¿no? Como para un poco, obviamente hay un trasfondo económico también, ¿no? O sea, no es, ay, qué buena onda son, no, también es así de, bueno, pues tenemos que apelar a otros públicos que nos convienen porque generamos dinero, ¿no? No estoy diciendo que sean como, ay, lo peor, no, pero pues bueno, hay un trasfondo económico, pero el chiste es que a pesar de que hay un trasfondo económico, también se le está dando importancia y se están involucrando los directores de arte, los de gente, en saber más de la historia. ¿Por qué? Porque si ustedes ven películas de los 50, 40, ¿no? Incluso aquí también en México se hacía, no, no podemos decir que nada más son los norteamericanos. Si otro país decía, ay, voy a hacer una película de México, ¿no? Entonces, pues caes en el estereotipo que es muy, muy común, ¿no? O caes en situaciones que nada tienen que ver con el país que estás retratando. Entonces, bueno, hoy en día se ha tratado de, si se va a involucrar a hacer una historia alrededor de una cultura que es diferente, pues hacerla de la mejor manera posible. Lo interesante sería que más adelante, pues, como fue el caso de Luca, ¿no? En el caso de Luca tuvieron la fortuna de que había un animador italiano que ha subido de puestos en donde le dicen, oye, pues queremos una película de Italia, queremos que seas el director y hables de tu cultura, ¿no? Entonces, pues ahora sí que es más, ahora sí que la manera de mandar la historia es todavía más cercana, ¿no? En el caso de Coco, pues fue un director norteamericano, y en el caso ahorita de Encanto es lo mismo, son directores norteamericanos, ¿no? Está involucrado Lin-Manuel Miranda, que es latino, para el aspecto musical, pero pues no es del todo un proyecto en donde esté un director a la cabeza colombiano, pero pues bueno, ahorita también que vaya saliendo más información al respecto de este proyecto, irán platicando, ¿no? Sobre todo lo que se ha hecho alrededor de esta película, y pues bueno, sé que es el mismo tratamiento que se llevó con Coco, en donde pues bueno, se están tomando en cuenta muchos puntos de vista. Ahorita vamos a pasar con otra propiedad de Disney, que es precisamente Los Simpson, ¿no? Los Simpsons celebraron 30 años, es la serie animada que más longeva era Los Picapiedra, ¿no? Habían tenido 6 temporadas,
Los Picapiedra, o si lo ven, sobre todo las 3 primeras temporadas, pues era una caricatura que estaba enfocada para el público adulto. Digamos que Los Picapiedra fue la última caricatura como dedicada a los adultos. Es decir, si yo lo veo, no es que quiera, o sea, lo puede ver un niño, pero en Los Picapiedra retrataban situaciones de parejas, ¿no? Que eran muy común y hacía alusión a otro programa de Estados Unidos que también retrataba, un sitcom que retrataba las situaciones de pareja, los Honeymooners. Está un poco basado en eso. Pero, lo menciono que es adultos porque, bueno, en ese entonces, cuando se anunciaban, cuando los Picapiedras salían, y lo vieron, pues las anunciaban con cigarros, ¿no? Anunciaban cigarros, los Picapiedra. Hoy en día piensen en un personaje anunciando cigarros o Homero anunciando cerveza, pues eso ya no va a pasar nunca, menos ahora con Disney. Pero bueno, y bueno, ya los Picapiedras tomaron un horario de 7 u 8 de la noche en Estados Unidos. Y cuando salen los Simpson, pues se regresa a esto. O sea, no había existido como una caricatura, como un poco como con situaciones más adultas o con chistes que pueden entender más la gente adulta. Entonces la lanzan en el 89 y también la ponen en un horario de 8 a 8 y media de la noche, ¿no? Que después de los Picapiedras eso nunca había existido. Y los Simpson resulta que fueron un fenómeno cultural muy fuerte en el 89, o sea, de repente los lanzan, todo el mundo decía, pero, o sea, ahorita ya estamos muy acostumbrados a verlos, pero a los ojos de la gente que estaba en el 89, pues los veías tú y decías, pues están muy grotescos los dibujos, ¿no? No es como, ¿por qué? Porque estábamos acostumbrados a ver lo que hacía Disney, no había como más competencia. Entonces empiezan los Simpsons y dices, ¿y esto qué? Está feo, ¿no? Después viene Nickelodeon, ¿no? En donde Nickelodeon también apuesta por un estilo visual muy alejado al de Disney, ¿no? Entonces tenemos Perro y Gato y Arnold, en donde los mismos Rugrats, ¿no? Que no tienen como esa fisonomía tan bonita que nos alimentó Disney por años. Pero bueno, los Simpsons, con todo y su grotesquez y todo, pues retratan muy bien a la sociedad norteamericana, ¿no? O sea, la pintaban como muy perfecta en las películas, pero aquí sí podemos ver, pues, que pues, también, o sea, Homero es un naco, ¿no? Un naco que puede ver aquí en México. Entonces, pues retratan aquí hay mucho estereotipo, pero retratan muy bien muchos aspectos de la sociedad. Entonces, por eso los Simpsons es que han durado tantos años, también han tenido muchas polémicas. En 2018 se quería retirar al personaje de Apu, ¿no? Porque decían que pues no era lo más adecuado. Y la misma gente que vive ahora sí que de la India, que vive en Estados Unidos, pues se quejó, dijo, pues es que es un personaje que nos representaba, que sí nos gustaba. Entonces lo han ido regresando ahí y pues obviamente el temor estaba que ahora que compró Disney a los Simpson, ¿qué iba a pasar con los Simpson, no? Porque pues, se le puede quitar la irreverencia que tienen, porque sabemos que Disney es más político correctamente, mientras los Simpson eran más desparpajados, ¿no? Y bueno, ¿qué ha pasado con los Simpson? Creo que sí se borró. Bueno, de los Simpson, no te les quiero mostrar. Pues ahorita que los compró Disney, han sacado una serie de... Los Simpsons siguen su producción normal, pero sacaron apenas por el aniversario de este canal de Disney Plus un cortometraje que se llama Plus Anniversary o algo así, en donde pues sale, ¿no? Homero tomando una Dove con Goofy, ¿no? Y se emborrachan. Entonces, está muy bueno el corto. Y pues yo la verdad ahora que lo vi dije, pues lograron lo que nadie, ¿no? O sea, mofarse de Disney, siendo de Disney, ¿no? Ponen ahí a Goofy borracho y cosas así. Y pues bueno, yo creo que también se arriesgó a hacerlo Disney porque finalmente pues el canal de Disney Plus pues es un servicio de paga, ¿no? O sea, si no tienes acceso a él, pues digo, hoy en día hay tantas cosas que se pueden piratear y todo, y se pueden subir a servidores, etcétera, pero es un corto interesante porque pues han hecho cortos obviamente basados en franquicias, ¿no? De Disney, hicieron un corto de Los Simpsons basados en la franquicia de Marvel, en la franquicia de Star Wars, y en este último pues mezclan, vemos personajes de Disney al estilo de Los Simpsons, mezclados, ¿no? Y en el pueblo de Springfield. Entonces, está muy interesante, ¿no? Mantiene la ironía que ha caracterizado por años a los Simpson. Y también dentro de los proyectos que hoy en día abarca Disney Plus,
bueno, con la llegada de las plataformas digitales también se cambió mucho la manera de producir cine, ¿no? Netflix, yo creo que fue el que puso la batuta. Netflix empezó a meter muchas series y empezó a asociarse con compañías como DreamWorks para que hicieran todas, o sea, todas las películas, en su catálogo la opción de DreamWorks, la opción en Netflix, y aparte empezaron a hacer coproducciones, ¿no? Entonces podemos ver ahorita una franquicia muy exitosa que es la de Spirit, que le dieron un giro a la película, pues es una franquicia como más enfocada al auditorio femenino e infantil, no que por eso no lo disfruten también niños, pero bueno, está como ahí está más marcado. Entonces empezaron a producir muchas cosas de DreamWorks para Netflix. Luego Amazon se mete a todo esto de los estudios digitales y obviamente pues Amazon tiene el capital de Disney o más, ¿no? Entonces al meterse Amazon a cine, a producir cine, pues también empiezan a ver pues qué onda, o sea, el dinero está en las plataformas digitales. Entonces Disney anuncia también su plataforma digital y creo que el beneficio que ha salido a raíz de todo esto de las plataformas digitales es que, por ejemplo, hoy en día existe una serie como Monsters Incorporated at Work, ¿no? Que es una continuación de Monsters, en donde se plantea qué pasa el día después de que llega Boo ahí a hacer desastres a la planta de Monsters, ¿no? De Baymax se van a hacer unas series nuevas. Bueno, ya, aunque todavía no era de Disney Plus, pero se volvió a reestrenar DuckTales. Ahorita anunciaron que van a rescatar la serie de los 80s de Chip y Dale Rescue Rangers, van a hacer una película. Entonces vienen proyectos muy, muy creativos, o bueno, no tan creativos porque les digo que vemos otra vez en el reciclaje, pero están cayendo en hacer más proyectos y ya se ve más a raíz de que tienen estas plataformas digitales, ¿no? Ahorita, bueno, sale Encanto y en unos días ya está disponible en la plataforma, pero también han expandido más las cosas, ahorita ya hay más animación y como también tienen franquicias, por ejemplo, en la parte de Marvel, pues hicieron una serie que se llama What If, ¿no? Que qué pasaría si, no sé, Spider-Man tuviera la armazón de Iron Man, por poner un ejemplo. Pero están ya haciendo proyectos como en 2D y también lo interesante de todo esto es que todos los cortometrajes que habían hecho con anterioridad para el cine, que muchas veces aquí no se exhibían, pues ya los pueden ver, ¿no? Y hay proyectos interesantes porque hay también cortometrajes en donde pues están creativos de tal manera que mezclan 2D con 3D o van con un estilo y se van a otro. Y hay historias muy, muy buenas en los cortos, ¿no? Que están saliendo hoy en día aquí. Y bueno, también la tendencia ahora con las plataformas digitales es hacer más y más películas animadas como para a este sector, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy en día tiene Disney. De otro proyecto que se tiene de Pixar es uno que se llama Red Panda, que ya por ahí está circulando el trailer, que es precisamente de los pandas rojos, de una chica que de repente se despierta y es una panda roja, ¿no? Entonces se ve se ve interesante, tiene un estilo de animación como Baymax, que hay mucha influencia de anime, ¿no? Eso también creo que ha resultado interesante ver otros estilos de animación dentro del mismo Disney. Y pues bueno, vienen muchos más proyectos, ¿no? Anunciados. Obviamente en Star Wars también ya hicieron como una sección animada, que es Visions, en donde está presente el anime, ¿no? Todas las animaciones de Visions tienen un estilo muy marcado del anime. Y pues bueno, lo que van a explotar hoy en día, pues son las franquicias que compraron y que Bob Iger cada vez está comprando más y más y más y más cosas, ¿no? Otra de las cosas que compró Iger, y bueno, que creó Disney estando en Estudios Universal, cuando él se retira de Estudios Universal, dice, bueno, pues me llevo mi conejito Oswald. Le dijeron, no, tu conejito Oswald, no mangos. O sea, el conejito Oswald pertenece a Universal, que hoy en día pasa también con muchos animadores. Tú como animador, si entras a una compañía, pues tienes que estar consciente que ese personaje ya va a ser de la compañía. Hay Como que se... Ah, creo que ya se fue.
Se fue un segundo, ¿no? Sí, ya, ahí ya me escucha. Te estás Todavía trabando me- bastante. Ahí estamos. Ajá. Gracias, Jerry. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? sí. Sí. Ok. Sí, se fue como, tuvimos ahí una pausa, ¿no? De unos segundos. El internet está como, no contraten easy, muchachos, de repente les da muchas broncas. Estaba yo con, ¿qué fue el último que pudieron escuchar? Estábamos con los y con las Yo plataformas digitales. lo último donde escuché que te fuiste trabajando fue en lo de el Oswald. Ajá, de Oswald, ajá. Bueno, es que les mencionaba lo de Oswald porque dentro de lo que aparte de comprar las franquicias, Oswald es un personaje interesante porque eh, pues Oswald, les digo, pertenecía, bueno, lo creó Disney, ¿no? Entonces, hoy en día que tú crees un personaje para una compañía como Disney o el estudio en el que trabajas, pues puede, o sea, tú tienes que estar consciente que no es tu personaje, pues pertenece a una compañía. Ah, miren, aquí creo que sí está. Ahí están viendo lo de los Simpson, ¿no? Este es el corto que les decía, el Plus-Aversary, que sale ahí Homero tomándose una cerveza con Goofy. Y otra cosa que ha hecho Matt Groening, aparte de Los Simpson, tiene ahorita actualmente esta serie con Netflix que se llama Desencantados, ¿no? Que lleva 3 temporadas, la anunciaron en una Comic Con. Y pues también Matt Groening ha tratado de hacer otras cosas alternas a Los Simpson, como Futurama, que también Futurama por mucho tiempo estuvo en Fox. Y una vez que acabó Futurama, su corrida comercial, empezaron a hacer películas de Futurama, ¿no? En donde se continúa la historia. Pero pues hasta ahorita quieren revivir Futurama, pero pues no se ha logrado. Y lo que les decía, pues los Simpson ahorita siguen su serie normal, pero son los cortos que han hecho, obviamente, basados en franquicias del mismo Disney. Y les comentaba de Oswald que, pues bueno, más adelante, a Disney siempre le dolió haber perdido ese personaje, ¿no? Le dolió mucho y el sobrino quería recuperar ese personaje para la compañía de Disney. Entonces, dentro de estos tratos que se fueron haciendo, Disney compra ESPN también, esta cadena tan importante de deportes. Entonces, resulta que ESPN quería a un conductor deportivo que trabajaba para NBC Universal. Entonces, pues llegan a un trato en de que, bueno, más bien alguien de ESPN lo quería jalar para NBC Universal y dijeron, bueno, te vamos a dar al comentarista deportivo, pero tú regresanos a Oswald. Y como que, pues, ¿qué Oswald, no? No, pues que el conejo Oswald. Ah, porque era propiedad de Universal. Entonces se hizo un trato en donde se cambió un personaje animado por una persona real. Entonces Oswald regresa a Disney y es por eso que lanzan el videojuego de Epic Mickey, donde introducen el personaje a nuevas generaciones de Oswald y hoy en día se puede ver en los parques temáticos, ¿no? Y no dudo que más adelante pues empiecen a volver a hacer cortos, pero volvieron obviamente a mostrar cortos Disney, porque pues bueno, fue un trato muy como, no polémico, sino fue a un comentarista deportivo por un dibujo animado, ¿no? Entonces eso fue algo curioso, lo pudo ver todavía el sobrino de Disney, porque posteriormente, unos años después, murió, ¿no? Y bueno, otra serie de adultos que ha llevado años, ahorita ya no lleva 23, ya lleva más años, casi 25, es South Park, ¿no? También cuando South Park se hizo para el canal Comedy Central, un canal que ya incluso ahorita ya está aquí en México, el Comedy Central, y han lanzado como a muchos, gente de stand-up, ¿no? En este canal aquí en México. Pero South Park cuando se crea en el 97, o sea, tenían los Simpson casi 10 años de cumplir en la pantalla.
y lanzan esta serie. Entonces, esta serie todavía es, si es más crítica que Los Simpsons, es más incisiva. Es una serie que se mete con todo mundo, que esto sí no les importa hablar de quien tengan que hablar. Digo, a veces caen en lo guarro, pero es lo mismo, esa misma guarrez o esa desfachatez es lo que les ha dado pues la importancia que tienen hoy en día. Eh, se quería producir una animación de bajo costo, obviamente estéticamente hablando, y se quería hacer con cartoncitos, ¿no? Como stop motion. Sin embargo, aunque lo produjeron así un episodio, dijeron, no, esto está mortal, ¿no? Nos estamos llevando pues, meses para un capítulo. Entonces optaron por seguir como la misma estética, pero pues pasarlo a computadora, ¿no? En ese entonces ya empezaba a haber Flash y Dreamweaver y cosas que ya no existen hoy en día. Ahora ya todos con After Effects. Pero empezaron a hacer las animaciones así. Entonces, pues todo el mundo cuando dice, esta serie está horrible, ¿no? Pero pues tan horrible que ya lleva años porque critica y se mete en temas más actuales. De unos años para acá, esto es como algo muy nuevo en la historia de la televisión. O sea, a mí se me hace, lo que hacen se me hace una proeza, porque bueno, lanzaban la temporada, entonces obviamente tú vas a lanzar una temporada, preparas tus capítulos, ¿no? Y ya. Pero el creador dijo, oigan, pues estamos perdiendo la oportunidad de muchas polémicas que hay como hoy en día, ¿no? Como si Donald Trump dijo esto o algo, ¿no? Un suceso político pasa y ya cuando lo vayamos a poner en un capítulo de South Park, pues ya no va a tener la vigencia que podría tener. Entonces, algo que hicieron que a mí se me hace muy arriesgado y están locos, neta, no a partir de hace tendrán unas 6 temporadas o 4 temporadas, en donde redujeron los capítulos casi a 12 o 14 capítulos. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Se están, por decir, dijeron, vamos a empezar a partir de agosto la temporada. Entonces, producen los episodios en una semana. Entonces, lunes, martes y miércoles, o lunes y martes, casi que no duermen para empezar a hacer el guión. Y en cuanto está el guión hecho, empiezan a hacer la animación para que la lancen el lunes. Por eso es que ahora son menos capítulos, ¿no? Y de repente, si uno ve South Park, pues ve situaciones que están pasando ahorita del COVID y cosas así. Pero pues pónganse a pensar, están en una producción, el estrés que maneja esta producción, porque tienen que lanzar un capítulo a la semana, ¿no? Entonces, por eso hacen de 12 a 14, han recortado las temporadas y obviamente tienen un periodo como de break, o sea, a lo mejor estás a full 2, 3 meses y ya después les dan vacaciones a todos como por 5, 6 meses, ¿no? Como para que te relajes y otras vuelvas al estrés. Hasta ahorita ni los Simpson ni están anunciado que se van a cancelar, siguen, ahorita creo que ya la van a hacer exclusiva de Paramount, con todo esto también que les decía de las plataformas digitales, pues ya también se está cayendo mucho antes tú contratabas tu cable felizmente, ¿no? Y ahora resulta que tienes que, pues ya no nada más pagas cable, ¿no? Tienes que estar pagando una plataforma digital o te están forzando a que contrates más plataformas digitales que te salen más caras que el cable, ¿no? Pero pues es el nuevo modelo de negocios hoy en día, es como se mueve el mundo. Y pues bueno, ¿qué ha pasado con qué ha pasado en la televisión? Pues que ha vuelto la nostalgia también de alguna manera, les mencionaba este rubro de la nostalgia, muy importante tanto en cine como en televisión. Y, por ejemplo, aunque se le dio otro matiz, por ejemplo, volvió Shira, ¿no? Con otro tipo de estilo, ¿no? Se le dio otro giro a los personajes. Y también, por ejemplo, volvió He-Man, ¿no? Apenas lanzaron la serie de He-Man. Hay 2 series, una enfocada como para un auditorio más infantil de unos 10 años y otra hecha como para los fans, ¿no? Que crecieron con el He-Man de esa época, ¿no? Que pues está medio rudo porque de repente te matan a uno de los héroes principales y dices, pues, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, también, pues He-Man, ahorita también, cuando se creó He-Man, pues se creó para vender juguetes, es un hecho que no hay que perder de vista. En los 80s, muchas caricaturas, entre ellas las Tortugas Ninja, pues eran creadas para vender juguetes, eran comerciales de media hora para vender juguetes, ¿no? Y funcionó muy bien, a la fecha sigue el mismo modelo de negocios. Claro que ahora pues ya los niños acceden ya no ven el canal 5, ¿no? Ya ahora te ven un Netflix o te ven otras plataformas, véanlo
sobrinos o primitos que tengan más pequeños, hermanitos, y van a ver que pues la manera que consumen animación es diferente a lo mejor con la como ustedes la consumieron, ¿no? No en su momento se llegaron a consumir. Entonces, pues bueno, lo que sí es que es muy presente es la nostalgia, ¿no? Entonces, las Tortugas Ninja, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo es una caricatura que se ha ido adaptando como a los tiempos, entonces sale, no sé, acaba una temporada, lanzan otra vez a las Tortugas Ninjas con otro estilo, ¿no? Ya fueron 3D, ya las hicieron como más realistas, más apegadas al cómic, la nueva ya se ven como más chavitos, la principal es ya Abril, que era una reportera, eres una niña afroamericana, ¿no? Entonces le van cambiando ciertas cosas para irse adaptando como a los tiempos y es interesante ver todo esto socialmente, cómo han ido también cambiando estos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los Titanes y eso, pues bueno, se ha vuelto como pues estaban los Teen Titans, ahorita se hizo Teen Titans Go, que también está como más enfocado en un mercado más infantil, pero pues son más irreverentes. Y, por ejemplo, en el caso de los Thundercats regresaron, ¿no? Con un estilo como este que estamos viendo de She-Ra, así los dibujos. A la gente no le gustó nada y pues no tuvo tanto éxito, pero pues volvieron, por ejemplo, había una caricatura que se llama La Familia Proud, ¿no? Enfocada en una familia afroamericana, pues va a volver al canal de Disney Plus. Y está Animaniacs, ¿no? Que Animaniacs pues fue una serie que tuvo mucho éxito en los 90s, en el 91 al 94, y regresó, pero obviamente regresó pues con correcciones políticas, ¿no? Si ustedes llegan a ver Animaniacs, salía un personaje de enfermera, una enfermera, ¿no? Así muy exuberante, y cada que salía la enfermera, pues los hermanos babeaban, le gritaban a la enfermera, pues obviamente hoy con tantos problemas que ha habido, pues se removió ese personaje, ¿no? Siguen siendo como muy irreverentes, pero hay cosas que se han perdido, pues que sí estaban a lo mejor mal, pero se han perdido y pierden un poco la esencia al adaptarse, ¿no? Entonces hay veces que es mejor no adaptar, mejor creas algo nuevo. Pero bueno, hay adaptaciones que han tenido también. DuckTales es una adaptación muy buena, se recreó todo, entonces en esta nueva serie de Pato Aventuras, pues está interesante porque conoces, ¿no? A la mamá del Pato Donald, sabes de dónde vienen Hugo, Paco y Luis, ¿no? Se contestan preguntas que te atormentaban como niños años, ¿de dónde habrá salido la mamá del Hugo, Paco y Luis, ¿no? Entonces sale aquí la mamá de Hugo, Paco y Luis y ya descubrimos por qué están toda la vida con el Pato Donald, ¿no? Pero bueno, les digo, la nostalgia ha sido un factor importante que sigue pegando, ¿no? Los cazafantasmas se han tratado de revivir, se revivieron más o menos en el 2000, como continuando la serie de la historia de la serie animada y pues bueno, ahorita está la cinta en boga, ¿no? Pero bueno, ahorita las plataformas digitales, como les mencionaba, han sido un factor muy importante hoy en día para que también se dé mucha animación. En el caso, bueno, el ejemplo más grande ha sido Netflix, porque Netflix fue el primero, entonces el que pega primero pega dos veces, y con Netflix se han unido muchas compañías, ¿no? Por ejemplo, Mattel se unió con ellos para sacar, obviamente, franquicias, revivir franquicias de los 80s, también para vender juguetes y hacer dinero. Todo el mundo quiere hacer dinero, ¿no? Así es el mundo capitalista. Y bueno, ahora con Disney que ha entrado a todo este juego, pues también están haciendo muchas animaciones o rescatando animaciones que hace años no veíamos, ¿no? Entonces, eso es el valor que yo le veo a la plataforma también. Por ejemplo, de Disney, también tienen documentales muy interesantes sobre cómo hacen las películas, ¿no? Como antes que te vendían el DVD y te incluían como el cómo se hizo y eso, pues ya hoy en día o sea, si tienes acceso a estas plataformas, pues ves la película y aparte en los extras vienen varios documentales, ¿no? O hay documentales que están haciendo casi cada 3 meses, en donde se involucran más, o sea, si uno ya es muy clavado de la animación o de algo en particular, pues vas aprendiendo de cómo operan los juegos, los parques, o cómo hicieron lo de Star Wars, cosas así que están muy, muy interesantes, ¿no? Pero bueno, la nostalgia es un punto que también yo creo que si algunos de ustedes tienen 20 y tantos años, lo van a ver en su momento, ¿no? Cuando lleguen a los 40, 45, van a empezar a ver que empiezan a resurgir series o películas que a ustedes les llegaron mucho cuando eran niños, porque pues, todo es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Bueno, después, ¿qué pasó con Jeffrey Katzenberg, este personaje que estaba en Disney, que se sale muy peleado de Disney, harto?
Pues en el 95, Steven Spielberg le dice, oye, pues me gustaría que pusiéramos un estudio de cine, ¿no? Un estudio de cine independiente, ¿no? Que sería el primer estudio independiente después de Disney. Entonces lo invita a él para que se encargue de la parte de animación e invita a otro personaje que se llama David Geffen, que era de las personas más importantes de la música en ese entonces. Entonces se crea un nuevo estudio que se llama DreamWorks y dentro de DreamWorks se hizo un estudio muy importante que era DreamWorks Animation. DreamWorks Animation empezó con producciones en 2D, ¿no? La primera película que lanzan fue en el 97 y fue El Príncipe de Egipto. Como todos son judíos, obviamente es una animación que habla de la religión judía, ¿no? Entonces es la leyenda, pues se habla de Moisés, ¿no? Cuando abre el Mar Rojo, vemos más también un poco de historia de Egipto también por ahí. Es una película muy bien hecha, que está hecha en 2D y que ya empezaba desde la Sirenita empezaron a meter computadora en las animaciones. Pero creo que esta es de las que mejor se ve y más espectacular. Cuando abre Moisés el Mar Rojo se ve espectacular en animación, ¿no? Hasta se ve por ahí una ballenita, una sombrita. No sé si la han visto, si no la han visto, si la pueden, véanla. Es una muy buena animación. Técnicamente hablando es preciosa. Y entonces, bueno, lanzan El Príncipe de Egipto y el siguiente año lanzan algo que pues ya existía, porque empezó a meterse la computadora, pero pues fue muy sorpresivo que un estudio nuevo que tenía escasos 2 años ya había lanzado una animación como El Príncipe de Egipto y deciden que su siguiente proyecto va a ser en 3D, que fue Hormiguitas, ¿no? A la par estaba Bichos. Entonces se rumora que Jeffrey Katzenberg obviamente sabía que había un producto que ya estaba haciendo Bichos, entonces por eso como que mágicamente apareció Ants. Son como leyendas urbanas, ¿no? Pero bueno, de que existen, y sí, es curioso que al mismo tiempo, a la par, salieron 2 películas de hormigas. Pero bueno, lanzan Ants y después en el 2000, pues lanzan su más grande éxito que fue Shrek, ¿no? Shrek cuando sale en el 2000, pues, o sea, Shrek rompió como el esquema de la historia bonita del príncipe y la princesa de Disney, ¿no? O sea, Shrek es un guarro, se enamora de una princesa que también es muy guarra, ¿no? Pero pues estéticamente es muy bonita y tiene un final que le da un giro a la historia, ¿no? Entonces, pues Shrek, cuando lanzan Shrek, también se anuncia en la Academia de Estados Unidos que ya como ya empieza a haber más producciones animadas, algo que les digo que de los 80s a los 90s casi no existían largometrajes animados, había muy pocos. Pero a raíz de Toy Story, que todo el mundo fue la efervescencia del 3D, empezaron a producirse más películas animadas, al grado de que ya por año había 10 películas animadas, 12 películas animadas. Hoy en día estamos hablando casi hasta de 40 producciones al año, tan solo en Estados Unidos, y en otros países pues ya ni se diga, ¿no? Ya a nivel mundial hay más animación o se pueden colar otras animaciones de otros países a premiaciones. Entonces, cuando decide la Academia de Estados Unidos decir, vamos a reconocer ahora a los largometrajes animados, pues nominan a Shrek, a Monsters Inc. Y estaba Jimmy Neutron, me acuerdo también, en esa terna. Y pues resulta que les gana Shrek, ¿no? Y antes, pues ganó Miyazaki, ¿no? Con Spirited Away, con el viaje de Chihiro. Entonces Disney está así como de, pues, ¿qué onda? O sea, éramos los reyes de la animación y viene un estudio, pues primero Chihiro, ¿no? Y luego viene Shrek, un guarro a destronarnos. Entonces ahí como que causó así como focos rojos para que también Disney empezara a cambiar un poco sus historias. Pero bueno, lo interesante aquí es como un estudio que empezó en cuestión de años, pues bueno, de repente, le robó el reflector ¿cómo se llama? Disney. Y obviamente pues fue una victoria para Katzenberg. ¿Por qué? Porque pues había salido muy mal de ahí de Disney y pues bueno, ponen su compañía y pues le empieza a ir bien. Pero bueno, ¿qué ha pasado con DreamWorks? ¿Qué pasó con DreamWorks después? Después siguieron con la animación tradicional.
hicieron El Camino al Dorado en el 2000, después lanzan Sinbad y Spirit, y con Spirit acaban las animaciones en 2D. También DreamWorks, en su momento, la propuesta que hizo fue de que querían abarcar los 3 estilos de animación, es decir, stop motion, animación 2D y computadora. Y cuando anuncian stop motion, hacen un contrato con Artman, esta compañía de animación inglesa muy importante que ha hecho muchas cosas en stop motion, que son los creadores de Shaun the Sheep y Wallace y Gromit. Entonces sacan 3 películas con ellos, una es de Wallace y Gromit, ¿no? Sacan Chicken Run, que va a tener su continuación 20 años después. Y tenían otra que se llama Lo que el agua se le llevó, que con esta tuvieron muchos problemas porque precisamente animar el agua en plastilina, pues era un rollo. O sea, se puede animar, sí, pero te lleva más tiempo de producción. Entonces empezaron a tener muchos problemas, deciden mover la computadora y ya de plano DreamWorks dijo, no, ¿saben qué? Ya, es la última película que hacemos con ustedes. Y se empiezan a enfocar al 3D y al 3D, al grado que, pues, pero ¿qué empieza a pasar con DreamWorks? El estudio como tal, pues no tiene como a pesar de que empieza muy bien y todo, pues empieza a ver como números rojos y venden el estudio de DreamWorks a Paramount. Sin embargo, la división de animación en el 2000 queda como un estudio independiente, pues, ¿no? Entonces quedó DreamWorks Animation como independiente, después la hacen pública, ¿no? O sea, que empiezan a vender acciones y primero hacen un contrato de distribución con Paramount. Entonces, de 2006 a 2013, todas las películas de DreamWorks las distribuyó Paramount. Después, en 2013 a 2017, se cambian con 21st Century Fox. Pero aquí es cuando también entra lo interesante, ¿no? Pues porque es cuando Disney empieza a querer comprar DreamWorks. Entonces, pues va a ser chistoso de repente ver algunas películas de DreamWorks quizás en el catálogo de Disney Plus, ¿no? Finalmente, en 2016, Jack Katzenberg, ya como que dice, ya estoy como un poquito chocado de todo esto, renuncia como CEO de DreamWorks Animation y se vende la compañía de DreamWorks Animation a los estudios Universal, ¿no? Entonces, a partir del 2016 pertenece a Universal Studios. Y lo que han sacado últimamente, pues sacaron la de Abominable, que la de Abominable está interesante porque querían hacer un DreamWorks Animation en China, querían poner un estudio en China, entonces y hacen el intento con Abominable, pero yo creo que por las cuestiones de lenguaje, horarios, etcétera, pues ya no sé si siga vigente ese estudio, no sé cómo va la historia de este estudio en China, pero ese estudio, pues, era un estudio muy importante en China que se asoció con DreamWorks, sacan Abominable, y es el estudio que sacó esta película para Netflix que se llama Sobre la Luna, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita DreamWorks pues sigue sacando películas animadas. También, como les decía, se metió mucho en la cuestión de Netflix y están explotando todas sus franquicias en series animadas, ¿no? Apenas sacaron recientemente Madagascar. De Madagascar, pues sacaron la del Rey Julien, Los Pingüinos de Madagascar, y ahorita sacaron una serie que es los mismos personajes, ¿no? Los principales, Melman, Gloria, Marty, pero de bebés, ¿no? Que es algo que se usaba mucho en los 80s, pero bueno, lo están haciendo y DreamWorks también sigue vigente, aunque ya no tanto. La última que sacaron fue la de Jefe en Pañales 2, que también por estas cuestiones de la pandemia, no sé qué también le haya ido en taquilla, pero pues bueno, Jefe en Pañales también tiene su serie animada, ¿no? Y así ha pasado con DreamWorks. Otro animador importante es este personaje que estamos viendo aquí, que se llama Glen Keane. Glen Keane fue un animador de Disney y que Glen Keane fue clave porque Glen Keane fue maestro de John Lasseter. Entonces, junto con John Lasseter hicieron un corto de hecho ya hicieron una película, es un cuento infantil de donde se hallan los monstruos. Hicieron como un pequeño corto, un experimento en donde mezclaban el 2D con el 3D. Y ese corto fue la base en su momento de los estudios de Pixar, ¿no? Pero pues Glen Keane por mucho tiempo fue digamos que cuando se hacía una película animada,
el que animaba al personaje principal era Glen Keane. Entonces Glen Keane animó a La Bestia, ¿no? Animó a Tarzán. Y aunque ya no está en Disney, pero, por ejemplo, ha sido como pues fue el creativo en Enredados, pues fue la persona que estuvo a cargo de cómo hacer los personajes, de diseñarlos, ¿no? Y por su parte, ahorita ya está independiente, pero bueno, sigue trabajando en algunos proyectos con Disney y sacó un corto que se llamaba Querido Básquetbol, que también tomó más importancia a raíz de la muerte tan trágica de este jugador, ¿no? De Kobe Bryant. Entonces, Querido Básquetbol es un cortometraje que ojalá tengan oportunidad de verlos. Yo soy muy honesto, a mí no me gusta mucho el básquetbol, pero pues sí me gusta la animación. Entonces, cuando vi que Glen Keane había hecho este corto, más o menos narra como la vida de Kobe Bryant, pero la animación está hecha casi a lápiz, tiene de repente algunos tintes a colores, pero la animación es exageradamente preciosa. Y si les gusta el 2D, pueden ver los trazos, se puede ver los bocetos, o sea, de verdad es una obra de arte este cortometraje, Querido Básquetbol. Ganó en su momento muchos premios a nivel, pues tanto local como a nivel internacional, y es muy, muy, muy bueno, y bueno, tomó más relevancia a raíz de que murió. También cuando salió este corto, pues lo opacó un poco el hecho de que pues Kobe Bryant estaba envuelto en un escándalo sexual, ¿no? Que era muy común, que se metían con prostitutas o cosas así, los jugadores de deportes, hubo muchos escándalos como estos, opacó un poco el éxito, pero bueno, a raíz de que murió, pues ya casi que si lo beatificaron al hombre y tomó más importancia. Y después, a raíz de esto, nunca le han ofrecido dirigir. O sea, es raro que una persona tan importante en el mundo de Disney nunca le hayan ofrecido dirigir, ¿no? Sobre todo un animador tan veterano, dirigir un proyecto animado, ¿no? Como que en Enredados le hubieran dicho, oye, dirígela, pero no, siguieron con otros animadores, que por ejemplo John Musker y Ron Clements, que son sus contemporáneos, pues sí han dirigido La Sirenita, dirigieron Moana, ¿no? Y han seguido con proyectos, aunque ya uno de ellos ya se retiró, pero pues se acercó a este estudio que les decía de China, se acercó con él y le dijo, oye, queremos que dirijas una película. E hicieron la de Sobre la Luna, que pues, aunque la verdad es la historia, pues es muy, 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 ahora sí que tiene muchos tintes de China, ¿no? Es una historia completamente hecha en China, y ha de haber sido complicado también dirigir entre la pandemia, entre la distancia, el idioma. Entonces sería interesante ya ver un trabajo como él, ¿no? Con su propia voz, con algo que él tenga que decir, porque obviamente aquí ya es una historia que ya está hecha en la que te ofrecen dirigirla, ¿no? Pero pues bueno, fue un proyecto que tuvo éxito en Netflix, ¿no? Tiene, el doblaje está muy bien hecho, por cierto. Yo prefiero mucho ver estas películas en el idioma original, aunque de repente por mi sobrina me las tengo que soplar en español, pero tiene muy buen doblaje, entonces está muy, como que está, la historia es muy bonita, ¿no? Está como, siento que está más para un auditorio más pequeño, pero está muy bien hecha la película y la dirección, pues finalmente creo que se le está reconociendo a Glen Keane como uno de los mejores animadores vivos hoy en día. Ahí todavía siguen varias leyendas de animación vivas, afortunadamente. Pero bueno, Glen Keane, pues actualmente es uno de los, espero que salgan más proyectos de él como director, y finalmente es un animador que venía de la escuela de Disney. Otro que viene de la escuela de Disney, que ya es veterano, ya tiene 80 años, pero sigue en el terreno de la animación, es Don Bluth. Don Bluth se encargó, cuando se separa de Disney, ¿no? Él junto con otros amigos, con Gary Goldman y John Pomeroy, ponen un estudio en Irlanda porque los costos eran más baratos. Y aparte, en ese entonces les digo que la animación estaba como muy, o sea, en los 80 estaba como muy hasta la deriva, y Spielberg se quiere empezar a meter más en animaciones, y junto con George Lucas se acercan a Don Bluth y a Gary Goldman, y primero producen una película que se llama Un Cuento Americano, ¿no? Un Cuento Americano narra la historia de un ratón ruso que llega, bueno, una familia de ratones rusos que llegan a Nueva York, y pues viene todo este rollo de los inmigrantes, ¿no? Cuando llegan. Entonces es interesante, también los ratones son judíos, el capital finalmente era judío, entonces hacen Un Cuento Americano, que es propiedad de Estudios Universal, luego lanzan creo que una segunda parte que ya no está involucrado Don Bluth,
y bueno, lanzan una serie animada por ahí, unas secuelas en video. Y también hace otra película que esa la produce también George Lucas, que se llama Pie Pequeño en Busca del Valle Encantado, ¿no? Que de esas hay ya 14 o 15, no sé en cuál van, pero la primera la dirige Don Bluth y Gary Goldman, que es muy buena la historia. Luego la copió Disney en Dinosaurio, vilmente está copiadísima. Y pues fue una animación que en su momento fueron animaciones independientes que empezaron como, wow, ¿quién es este personaje, no? Pues resulta que era un animador de Disney. También sacó otra que se llama Pulgarcita, ¿no? Que esa está, creo que es de las mejores que ha hecho. Y después, como había tenido esta serie de éxitos como de manera independiente, también está una que es La Piedra y el Pingüino. Y también tiene una muy buena en los 80s, que es, si quieren ver así como una animación rudona, es El Secreto de Nim, que es del 82, ¿no? Es una ratona ahí, que está ahí como, hay un poco como El Caldero Mágico, que hay un poco de magia negra, pero es muy, muy buena película, El Secreto de Nim. Si pueden, búsquenla. Y bueno, como tenía estos éxitos independientes, ¿qué pasa cuando empieza este boom de la animación? Gracias a Toy Story. Entonces, bueno, pues Disney se empieza otra vez como a colocar como de los grandes de la animación. Está DreamWorks y obviamente todos los estudios de cine que antes tenían animación, pues quieren volver a hacer animación. Entonces se empiezan a abrir. Universal, pues medio se asocia ahí con DreamWorks, ¿no? Y después busca Illumination Studios y entonces ustedes saben que pues ahí salieron Mi Villano Favorito, etcétera. Pero Fox, en ese entonces, en el 1994-95, se acerca a Don Bluth y le dice, oye, es que la animación es lo de hoy, ¿no? Entonces le pagan a Don Bluth para que haga un largometraje animado y fue Anastasia, ¿no? Basada en la hija del zar de Rusia. Entonces hace Anastasia y Anastasia es un boom comercial a nivel crítica, ¿no? Con los años ahorita ya se hizo un musical, pero a Anastasia le gustó a todo el mundo, entonces dijeron, wow, ¿no? Amamos la animación. Entonces ya Fox también ya estaba metido en la animación. ¿Y qué hace Fox? Dice, pues aviéntate otra, ¿no? Y lanza en el 2000 Titán AE, que era como futurista, pues hay 3D, se mete ya en 3D, Don Bluth, pero Titanae no, fue un fracaso comercial rotundo y tristemente, pues, ¿qué hacen? No, pues muchas gracias, se aprecia tu esfuerzo, pero pues gracias, ¿no? Y ya le dieron la patada y Don Bluth empezó a partir de ahí a poner una escuela también virtual, da clases, él luego las dirige o da conferencias a nivel mundial y están tratando de revivir, hicieron una campaña también por fondeo. No sé si han visto la serie Stranger Things, que salen jugando los chicos, hay un juego que era las del espacio, estoy viendo a Jerry que dice que sí, y la de Dragon's Lair. Entonces Dragon's Lair es un videojuego que en su momento fue innovador porque usaba Laserdisc, entonces podías desplegar los gráficos de una caricatura en un videojuego. Entonces, esa serie la han querido revivir y está trabajando como proyectos independientes, quieren lanzar pero la gran realidad es que es un veterano, ya es veterano, pero sigue activo, ¿no? Tanto él como su socio Gary Goldman, John Pomeroy también sigue por ahí, pero ya no están como juntos. Y el estudio de Irlanda lo mudaron a Arizona. Entonces, pero también en su momento Don Bluth, pues cuando estuvo en Disney se salió porque pues, también había gente que estaba en contra de él, ¿no? Porque como eran de los mejores en ese entonces, pues obviamente hubo ahí unas luchas de poderes ahí muy feas. Tim Burton entra también en este periodo, que estaba muy joven, entonces le decían, pues es que tú animas cosas horribles que no son de Disney, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? Haces cosas terribles. Y tan terribles las hizo que ahora ya después, cuando hizo El extraño mundo de Jack, bueno, hizo la historia y la produjo, pero después ya todo el mundo ya cuando se hizo famoso por Batman, pues ya Disney otra vez quería, no, tú eres el hijo pródigo, saliste de aquí, ¿no? Y bueno, es una historia de un animador que pues, se convirtió totalmente en director. Otro director de animación que se volvió director es Brad Bird, que Brad Bird también empezó haciendo trabajos como El Gigante de Hierro, y al grado que ahora le ofreció Disney después de dirigir Tomorrowland con George Clooney,
y después dirigió Misión Imposible, la 4, pues que fue muy, muy buena, y pues bueno, pues pudo dar un brinco, ¿no? De director de animación a director de acción viva. Warner, bueno, ¿qué pasó con Fox? Pues Fox, ahí viene una historia muy triste, viene por acá, creo, acá, Blue Sky. Bueno, Fox se asocia con esta compañía que ya le da la patada a Don Bluth y dice, bueno, pues ahora vamos a hacer animación por computadora porque es lo de hoy. Y se asocia con un estudio nuevo que se llamaba Blue Sky. Entonces, en el 2002 lanzan La Era del Hielo, todo el mundo se vuelve loco por la ardilla, y la ardilla a todo el mundo le gustaba, y casi que la gente iba por la ardilla. Lanzan La Era del Hielo, entonces fue un éxito inusitado, y después lanzan Robots en 2005, ¿no? Que fue muy buena, pero pues como que la gente quería ver más ardilla. Entonces, pues viene la segunda parte, inevitablemente, de La Era del Hielo, ¿no? Y sacan en 2006 La Era del Hielo 2, que otra vez vuelve a tener mucho éxito. Y aquí Blue Sky como que fueron muy tibios porque pues como que hacían algo nuevo y de repente regresaban como una franquicia. Hacían algo nuevo y regresaban a la franquicia, ¿no? Después sacaron Horton, que fue muy buen producto. Luego viene la Era del Hielo 3, que ya aquí ya dices, ya por piedad, ya no queremos más Era del Hielo. Sacan Río, que también fue muy buena, y otras vuelven a sacar otra cuarta parte de la Era del Hielo, que pues ya cada vez se va como dices, puta, ya que van a sacar, ¿no? Ya sacaron piratas, ya sacaron dinosaurios, y después viene Epic, que Epic tiene mucho de otra película también, que creo que también está involucrado Don Bluth, que es Frank Woolley, que es así como de hadas y cosas así, y viene Río 2, ¿no? Que vuelven como con la franquicia, está como mejor lograda, pero sacan en 2015, a mi gusto, creo que fue de sus mejores producciones, que fue la película de Snoopy, ¿no? Porque a pesar de que está hecha en 3D, creo que es de las... Cuando tú quieres adaptar algo tan clásico como el caso de Snoopy, que es una tira animada, que aparecía en periódico y era dibujo, creo que es el mejor caso de llevarlo a la pantalla. Se acercaron, obviamente, a la viuda y al hijo de Charles Schulz y dijeron, queremos respetar su trabajo, ¿no? Queremos respetar todo esto y queremos lograr algo que la gente disfrute. Entonces, hacen la película de Snoopy, y creo que a mi gusto lograron capturar la esencia de la historieta. Hicieron una historia muy a lo que hacían Bill Meléndez, un animador también mexicano que hizo todas las películas de Snoopy animadas, y lograron algo hermoso, ¿no? Con la película de Snoopy. Después sacan La Era del Hielo, otra a las 5, y sacaron Ferdinand, que Ferdinand también ya esa historia la había hecho Disney, pero fue muy buena Ferdinand. Pero aquí en 2017, al comprar Disney y Fox, pues queda como, ¿qué va a pasar con Blue Sky Studios? Y tristemente anunciaron este año, o el año pasado, que Blue Sky desaparecía. ¿Por qué? Porque ya Disney dice, ya tengo Pixar, ya tengo Disney, ya quedo con otro estudio de animación. Entonces, pero a toda la gente que trabaja en Blue Sky la movieron entre Pixar y la movieron a Disney, ¿no? Entonces, algunos, pues bueno, se salieron, pero les ofrecieron la posibilidad de continuar en Pixar o en Disney. Digo, desgraciadamente, pues esta era como muy buena idea este estudio. Como que Fox ya no tuvo suerte, porque bueno, ya ahora Fox es de Disney, pero pues obviamente, acuérdense que las franquicias ven. Entonces, ahorita anunciaron una sexta película de la Era del Hielo, que ya va a salir con el sellote de Disney, en donde se van a centrar en un personaje que sale en la tercera, que era como una zarigüeya con un Bob Jones, no me acuerdo cómo se llama, que tenía aquí hasta como el ojo parchado, y se va a centrar más en ese personaje y obviamente en las zarigüeyas, que es el que está por aquí. Entonces, eso es lo que pasó con Fox. Creo que me quedan pocos minutos. Con Warner me voy rápidamente. Warner en los 90s vuelve a empezar a hacer animaciones por la televisión. Entonces hace Animaniacs. Spielberg otra vez está metiendo su cucharota y produce los Tiny Toons, que era como la nueva generación de los Looney Tunes, ¿no? Y les hacen homenajes a los Looney Tunes. Y entonces empiezan empiezan a hacer producciones para televisión muy buenas y muy famosas, casi hasta el año 2000. En el 97 también hacen una película animada
que está muy interesante porque también ponen como protagónico a una chica que era, aquí le pusieron, era Quest for Camelot, pero se me fue el nombre en español. La espada mágica, ¿no? Que es la leyenda del rey Arturo, pero bueno, aquí lo interesante es que la chica una chica es la principal y el novio o el enamorado, pues es un chico invidente, ¿no? Entonces es interesante porque aunque hoy en día ya se ve, por ejemplo, en Cómo entrenar a tu dragón, pues el final que tiene fue así como, ¡ay, qué rudo! ¿No? En donde el personaje principal, por algo que pasa, pues ya cuando vemos la siguiente trae una prótesis, ¿no? En la pierna, ¿no? Pero aquí pues también empiezan a tomar, fue muy interesante para hacer el 98, porque pues también empiezan a poner a otro tipo de personas en el protagónico, ¿no? Entonces creo que desde el jorobado, que en el jorobado en algunos textos académicos se dice que sí es discapacitado, si no es discapacitado, o personas con otro tipo de habilidades motrices, pues es un personaje que fue muy interesante porque les digo, es invidente y al final en la trama de la película, pues se va convirtiendo en un personaje clave, ¿no? Y llega a ser hasta caballero. Entonces, es una película muy interesante esa de Warner, pero como que Warner siento que también empezaron con el 2D como todos, luego hicieron una adaptación animada del Rey y yo, y dijeron, no, ya no vamos a, como no tuvo éxito, pues se cambiaron al 3D. Entonces, con los años, pues empezó a crecer mucho esta franquicia de Lego y empezaron, no, pues que vamos a sacar la película de Lego, ¿no? Y actualmente, pues Warner sí ha hecho varias películas, produjo la de Cigüeñas, Lego Batman, Lego Ninjago, ¿no? Hicieron hace unos años la de Pie Pequeño, ¿no? Bueno, Small Foot, y pues bueno, también vino la segunda parte de Lego y apenas, como tienen toda la librería de Hanna-Barbera, hicieron esta película de Scoob en donde mezclan o sea, muchos que la vieron de 40, 50, que vieron esta película les gustó porque volvemos a lo mismo, apega la nostalgia y salen muchos personajes que en su momento surgieron, ¿no? En los 60s. Hasta aquí le voy a parar. Todavía vamos a recorrer lo que es Sony en la siguiente sesión. Vamos a hablar también de animación de otros países, ¿no? Les digo, la animación va creciendo y va creciendo y va creciendo, ¿no? Conforme pasa el tiempo y cada vez hay más producciones animadas. Y volviendo nada más al punto de su examen con las dudas que tenían, si quieren ir adelantando, está bien, lo pueden ir haciendo, yo puedo ir ya viendo sus trabajos, también ya se quitan un poco de esa carga, y recuerden que es tomar un personaje, su personaje, ya puede ser el personaje principal o el personaje secundario que estén ustedes creando, que yo vea cómo es originalmente y que me platiquen un poco qué es su personaje o cuáles son sus motivaciones, etcétera, y verlo en 3 diseños distintos, ¿no? Distintos a su estilo, ¿no? Puede ser anime, puede ser estilo Hanna-Barbera, puede ser estilo los 40, puede ser estilo Los Simpsons, South Park, o de estos estilo Nickelodeon, que Nickelodeon pues, tiene así también como otras formas de retratar la realidad como más burda, pero pues con un estilo muy original, ¿no? Estilo Rugrats, no sé. Entonces, y recuerden, bueno, preguntaba Jerry hoy cuando empezó la sesión sobre las clases, yo les voy a compartir una guía, ya para la tercera sesión ya la van a tener, en donde es una guía de 15 preguntas con todo el material que han visto en clases, ¿no? Y que, bueno, son preguntas que si consultan sus clases las pueden responder ahí y yo les haré una pregunta de esa guía y pues o sea, no los va a sorprender como, a ver, ¿en qué año se hizo Encanto, no? Y todo, ay, pues, bueno, no, nada de eso, sino que todo esté en la guía para que tengan como, sea lo pertinente, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahorita tengan alguna duda o comentario antes de que nos despidamos. Pues nada, que fue muy divertido hacer el trabajo de la evolución del personaje. Quiero que le eches un ojo, ¿no? Al que yo Claro que sí, hice y a Odín. ver, ¿qué más se puede hacer? Ok, Oye, yo una perfecto. duda, a ver si entendí bien. Yo tenía entendido que solo íbamos a escoger una sola época, pero ¿tenemos que hacer una evolución completa de todas las épocas o cómo? No. Te escoges, es tu personaje, ¿no? Con tu Ajá. estilo y lo vas a hacer en 3 estilos diferentes, en 3 épocas Oh, diferentes. ¿Ok? Puede ser
aquí yo pongo un ejemplo, que es como si hubiera una evolución, ¿no? O sea, estamos viendo Oswald en los 20, luego en los 40, que tiene el calzonista hasta acá, luego como con un estilo más gordo. Lo puedes hacer así si tú gustas, o puedes decir, bueno, a mí me gusta South Park o me gusta el anime, lo quiero hacer estilo anime, lo quiero hacer estilo, Bueno, mi no personaje ya sé. es estilo anime porque así está hecho. Bueno, si es estilo anime, entonces trata de decirlo, bueno, lo voy a hacer estilo Disney, por ponerte un ejemplo, ¿no? Estilo Disney, estilo anime, estilo los 40, ¿no? Que es como este personaje, como este Oswald, como el tercer Oswald, que tiene así los ojitos y eso. Porque la intención es que también ustedes se reten a... Uno tiene su propio estilo, entonces uno está casado con su estilo y dices, es mi estilo y así se acabó. Pero a veces entra uno a estudios de animación y de repente te ves que es con el reto de que pues hacen algo muy diferente a lo que tú haces, ¿no? O por ejemplo, piensen en la gente que como animador venían de Disney y los de, ay, te van a dar trabajo en Nickelodeon. Pero fíjate que Nickelodeon, aquí hacemos, los personajes son diferentes a Disney y traes como un estilo muy Disney. Entonces, esa es la intención de este ejercicio, que también ustedes se reten a intentar otros estilos, que digas, bueno, mi personaje es anime, pero ¿cómo se vería estilo Disney o estilo Pixar, ¿no? Aunque sea el puro boceto. Esa es la intención del ejercicio, ¿no? Para que también ustedes Yo puedan hacer. encontré varios diseños de carturas bien psicodélicas y súper locas de los 30 y más o menos Ajá. así planeo hacer el mío, pero no, Perfecto. pues ahora tengo que buscar otros dos porque dices que ahora son tres, ¿no? Sí, son tres. Desde un principio les dije que eran tres, entonces tienes que Ah, escoger uno de los 30. También hay cosas psicodélicas en los 70. Había un animador, Ralph Pansky, que hacía cosas así muy locochonas. Entonces puedes escoger y otro. O si quieres, como te lo pongo aquí en pantalla, puedes presentar una evolución, es decir, pones tu personaje en estilo anime, pero haz de cuenta estilo anime como si fuera de los 30, estilo anime como si fuera de los 50, 70 y el estilo actual, ¿no? Que, por ejemplo, si te fijas en las caricaturas de los 80, no marcan mucho las... Por ejemplo, si sale un personaje como muy fortachón, pues marcaban más las líneas, ¿no? Y en otras ya, por ejemplo, si sale una camiseta, pues la camiseta ni le, pues de un solo color, no le ponen loguitos. Si te vas a la época actual, ya puede salir un personaje con una camiseta que tenga logos, porque pues obviamente ya se mapea y ya le pegan ahí, ya puede salir en todos los cuadros. Pero antes era como, si te fijas en caricaturas viejas, no ponían tanto detalle en la ropa por lo mismo que voy a estarla animando una y otra vez. Ahora con la computadora, pues es mucho más fácil, ¿no, Jerry? Entonces puedes escoger, dices, bueno, mi personaje se ve como en los 30, lo ubico en los 40 y seguir como una evolución si tú quieres, o bien escoger tres estilos distintos. ¿Ok? Y pues si ya van avanzando, pues puede ir revisando y después si va bien, ya estuvo, ya no tienes que hacer nada, ya, ahora sí que ya nada más para el examen te relajas y contestas tu pregunta, ¿no? Pero pues vayan tratando de explorar qué quieren hacer. Y cualquier duda, pues ya saben que estoy a sus órdenes. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? estoy checando el calendario para ver cuándo tenemos que entregar esto. Es diciembre 11. Ajá, así es, está Evaluaciones de para la el, de sábado 11. sí, exactamente, o sea, sí procuran, eso sí es muy importante decirlo, que debe de estar ya en el Drive debe de estar todo el material el 8 de diciembre, ¿no? Para que también yo tenga días de revisarlo, pero el 8 de diciembre ya deben de estar todo ahí y ya el día de la evaluación ya yo platico con ustedes y vamos presentando el trabajo de cada uno de ustedes y les haré posteriormente lo que es la pregunta, Es ¿no? lo único que tenemos que subir, ¿verdad? Nada más estos dibujos. Los dibujos. O sea, Ok. y también acuérdate de subir, por ejemplo, tu personaje principal. A lo mejor tienes un boceto de tu personaje principal por ahí bien elaborado, o lo has hecho para otra clase, lo puedes escanear y lo presentes para que yo sepa, bueno, este es mi personaje, yo, Jerry, propongo este personaje, su historia es esta, es una historia que va así, así, y ya, lo voy a presentar en 3 estilos, y ya lo presentes en los estilos que tú gustes. ¿Ok? Ok. Pues bueno, pues fue un placer como siempre estar con ustedes. No sé si vas a decir algo o das el seguimiento para la siguiente sesión. Sí, ya no hay ninguna duda, entonces daríamos un receso de 10 minutos.
para la siguiente sesión, que es la evaluación de guionismo. Ujú. Y yo, ahorita aprovechando, tuvimos una pausa por ahí, que como que se fue el internet. Ajá. Parece, sí se continuó, creo, la grabación. Ujú. Estoy viendo que sí, sí está. Bueno, Yo también gracias, vi es el todo. botoncito de grabando, nunca se detuvo, entonces. Ah, no creo que haya perfecto. problema. Bueno. Muchas gracias, Jerry. Bueno, ya la Sí. detengo.